Comenzamos las jornadas formativas tituladas TEA, Trastorno del Espectro Autista, Propuesta Educativa. Desde el primer momento, tanto en la Universidad Católica de Ávila como el Centro de Estudios de Innovación y Formación del Profesorado, teníamos muy claro que la inclusión en educación sería uno de los apartados a los cuales les dedicaríamos una línea prioritaria y también, lógicamente, unas actuaciones con mayor cariño. La inclusión, entendemos la inclusión como uno de los principios del sistema educativo y además el modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. La UCAV, a través de sus grados y sus menciones, y el Centro de Estudios, a través de sus actividades, fruto de los cuales son esta serie de convenios que van a dar lugar o que desembocan en una serie de actividades y acciones, intentamos hacer realidad este objetivo que he dicho anteriormente. Así, esta mañana hacíamos realidad o hacíamos la firma o realizábamos la firma oficial del convenio con la Asociación de Autismo Ávila, ya que creemos que el espectro autista es un trastorno que se está diagnosticando cada vez más, cada vez mejor, cada vez más temprano, y no es extraño ya ver en nuestras aulas alumnos con estas características. Y preguntas como cómo comprender a nuestros alumnos con TEA o qué implicaciones puede tener el alumnado con TEA en el aula es una de las cosas que vamos a abordar en esta jornada de hoy. En primer lugar, quiero dar las gracias a Rocío Arroyo García, directora técnica de la Asociación Autismo Ávila, a Arturo López Fernández, psicólogo de la propia asociación, por responder a esta llamada y sobre todo, pues, por ayudarnos, colaborar y crear un ambiente de trabajo conjunto en favor siempre de todos estos alumnos y sus familias, que en definitiva es quien también sufre este problema, ¿no? Yo especialmente tengo interés en que esta inclusión o esta forma de entender la inclusión sea desarrollada también en la universidad y sobre todo que sea de alguna manera un motor para que tanto los profesores que vienen nuevos, los nuevos profesores o los profesores que ya están en ejercicio, pues sepan de esta circunstancia, sepan cómo tratar a sus alumnos y lógicamente se conviertan en un elemento fundamental para su desarrollo lo más temprano posible. Y este es nuestro objetivo. Por tanto, quiero agradeceros mucho el que estéis hoy aquí con nosotros. También no es el momento porque no tenemos mucho tiempo, prefiero que habléis vosotros. También sería un buen momento para descubrir la Asociación de Autismo Ávila, cómo habéis empezado desde el primer momento, cómo todos los desvelos que habéis tenido, todas volcarse con horas de trabajo para estos alumnos y estos niños y estas niñas con este problema. Pero yo lo que voy a hacer, y me comprometo a que junto con el enlace que tenemos a los alumnos que se han inscrito y a las personas que se han inscrito en estas jornadas, también les uniré el enlace con la Asociación de Autismo para que os conozcan, para que sepan todas las actividades que hacéis y lo bien que lo hacéis, sobre todo esto. Bueno, pues Arturo va a ser el primero que va a intervenir. Arturo López Fernández, hemos dicho que era el psicólogo de la Asociación de Autismo Ávila, también es profesor asociado en la Universidad de Salamanca, dentro del Departamento de Psicología Evolutiva. Es también máster en Neuropsicología Clínica, máster en Psicología General Sanitaria, máster en Actualización en Intervención Psicológica y Salud Mental. Algo que está bastante de moda y bastante al día. También en la asociación trabaja con la evaluación y el diagnóstico, la terapia psicológica, el apoyo individual, ¿no? Es técnico e investigador en proyectos europeos, ponente también en cursos y colaborador en diferentes revistas y publicaciones. Todo un experto para comenzar esta jornada. Muchas gracias, Arturo, por tu disposición, por tu apoyo, y estamos deseando poderte escuchar. Muchas gracias. Nada. ¿Esto se ha encendido? ¿Sí, no? A ver. Genial, gracias. Nada, muchas gracias, bueno, a ti y a lo que es pues la universidad, que nos está dando esta oportunidad también pues para
generar un conocimiento un poquito más global, llegando a más gente también por streaming, no solo a las personas que estamos aquí, y para conocer un poquito más de la realidad del TEA, que tiende a ser muy compleja, y que es verdad que estas formaciones pues, nos ayudan un poquito pues, a desgranar esas piezas que a veces pues, son un poco difíciles de encajar por nosotros. Entonces, si os parece, podemos ir dando inicio un poquito a las formaciones. ¿Qué vamos a ver? A modo de resumen un poquito para que nos hagamos una idea, durante el día de hoy veremos la parte que corresponde a comprender un poquito al alumnado con TEA, vamos a ver un poquito de dónde viene el concepto, es un apartado un poquito más introductorio, y vamos a ver un poquito las teorías que nos explican cómo funciona o cómo puede funcionar el cerebro, la mente de una persona con TEA, una persona autista. Luego mi compañera Rocío va a hablar un poquito de las implicaciones que tiene el alumnado TEA dentro del aula. Como comprenderéis, es una formación que al final son 2 horitas hoy y 2 horitas el próximo jueves, entonces no nos va a dar tiempo en profundizar demasiado en ciertos conocimientos, ¿vale? Va a ser un poquito más superficial. No obstante, el jueves, que son otras 2 horas que tenemos, ya vamos a dar estrategias de intervención dirigidas dentro del aula, y ahí sí que vais a profundizar un poquito más en cosas específicas de cosas que podéis hacer con los alumnos, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación, yo creo que podemos ir comenzando. Venga. ¿Cómo comprendemos a los alumnos con TEA en el aula? Uy, que lo tengo aquí abajo. Estoy acostumbrado a mirar a la pantalla y se me hace raro esto. Vale. Por una parte, pues tenemos que entender un poquito cómo funciona el lenguaje y la comunicación dentro del autismo, ¿vale? Al final, las interacciones sociales las llevamos a cabo a partir de la comunicación, de comunicarnos con otras personas. Y el lenguaje es el vehículo fundamental que utilizamos para comunicarnos. Entonces es esencial ver cómo esto interviene de una u otra forma pues en estos intercambios comunicativos. Vamos a ver un poquito qué entendemos por el autismo actualmente y, por supuesto, la parte que más nos interesa, cómo se percibe e interpreta la información dentro del autismo. ¿Por qué esto es importante? Y esto es muy importante porque en el momento en que tú quieres ofrecer apoyos o que tienes una necesidad educativa con algún niño específicamente, tú lo primero que necesitas para ofrecerle lo que necesita es precisamente conocerle primero. No sirve de nada dar apoyos generalistas a una persona que quizás no se beneficie de ellos. Tengo que conocer muy bien cuáles son las necesidades o cómo procesa esa persona la información, cómo entiende el mundo, para yo tratar de ponerme en su lugar y ofrecerle las estrategias de apoyo que mejor le vienen a esa persona a nivel particular. ¿Vale? Esto es súper importante y más en relación al TEA porque es una realidad, como ha dicho Javier, que cada vez se está diagnosticando en mayor medida. Está habiendo un aumento de la incidencia y de la prevalencia bastante alta, por una parte por conciencia social, por la mejora de las pruebas diagnósticas, bueno, por un conjunto de circunstancias que están ahí. Entonces es una realidad que, si os dedicáis a la docencia, que me imagino que sí, las personas que estáis aquí, no es que sea probable que os la encontréis, sino que os la vais a encontrar sí o sí. ¿Vale? Vais a tener alumnos con TEA en el aula sí o sí. Entonces es importante conocer un poquito cómo funciona todo esto, tener una serie de ideas generales para luego poder irlas a aplicar directamente al aula. Entonces, siempre que podáis seguiros formando en estas cosas, en el TEA siempre, toda la formación que tengamos al respecto va a ser insuficiente, incluyendo la que tenemos nosotros, ¿vale? Todo lo que podáis avanzar en esto siempre va a ser bueno para vuestros alumnos. Así que, si os parece bien, pues vamos empezando un poquito. ¿Por dónde? Pues por el principio, como se suelen empezar las cosas. Empezamos hablando de esta parte del lenguaje y de la comunicación dentro del TEA. Para entender por qué este aspecto es tan importante, tenemos que hacer un pequeño recorrido histórico, con el objetivo un poquito de saber de dónde viene la conceptualización del autismo y reflejar en el momento en el que estamos ahora mismo y hacia dónde nos va a llevar. Para empezar, tenemos a Bleuler, que le tenéis ahí, ese señor con un poco de pinta de Hitler, el pobre hombre todavía, era un avance a su tiempo, que nos decía que el autismo forma parte de un componente sintomatológico de la esquizofrenia. ¿Vale? Él lo llamaba aislamiento autista, una parte dentro de los trastornos psicóticos mediante el cual entendía que esos pacientes se retrotraían en sí mismos, se aislaban del exterior, y eso fue lo que él denominó como autismo, que veremos que está muy alejado de la conceptualización que tenemos ahora mismo de lo que es el TEA. No fue hasta que apareció Kanner, casi 30 años después, bueno, más de 30 años después más bien, que ya lo diferenció como un síndrome comportamental propio. Ya no es un síntoma de algo, sino que es un síndrome en sí mismo, ¿vale? Es un síndrome conductual en el que aparecen alteraciones del lenguaje, en las relaciones sociales y en las conductas en los procesos cognitivos.
Vale, vamos a ver siempre que hay un aspecto básico dentro del TEA, y es la alteración social y comunicativa, por una parte, y luego las conductas e intereses restringidos o estereotipados o muy repetitivos, ¿vale? Esa va a ser una máxima un poquito de lo que es en general una persona con TEA. Luego, a partir de ahí, cada persona con TEA es muy diferente, tiene unos rasgos característicos, pero a nivel general, para que nos podamos entender, comparten esa parte nuclear, ¿vale? Esa serie de, digamos, síntomas, entre comillas, nucleares, características nucleares, sería mejor llamarlas. Kanner dice una cosa muy interesante, y dice que los síntomas se manifiestan en las primeras etapas de la vida. Si venimos al momento actual, nos daremos cuenta que incluimos el autismo dentro de los trastornos del neurodesarrollo, es decir, del desarrollo neuronal, del desarrollo del cerebro. Es un proceso que aparece en el desarrollo cerebral del sujeto. Se equivocó un poquito, aquí Kanner metió un poquito la pata, porque realmente no es que se manifieste durante las primeras etapas de la vida, sino que la configuración cerebral cambia o se desarrolla de una forma diferencial a la que tenemos las personas neurotípicas, digamos. Que se manifieste o no va a depender de muchos factores. Véase, podemos tener a chicos con autismo con muy buen nivel de funcionamiento, que lo que hagan es paliar un poquito los déficits que tienen, utilizando estrategias que vayan aprendiendo por sí mismos. Y encontramos, por ejemplo, había salido una noticia en el periódico hace poco, es más, que dice que el 80% de las mujeres con autismo o autistas se han diagnosticado después de los 18 años. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Apareció el autismo a los 18 años, a los 20? No. ¿Vale? Está ahí desde que somos pequeños. Pero es verdad que si la persona tiene las estrategias para paliar esos déficits que aparecen en su día a día, puede camuflarlos, digamos. Y entonces no me está produciendo problemas graves en mi desempeño a nivel de autonomía. Pero eso no significa que no haya aparecido de antemano. Estaba ahí, solo que se ha manifestado cuando las demandas del entorno han superado las estrategias que yo tengo para afrontarlo. ¿Vale? Esto es muy importante. Luego tenemos, por otra parte, chicos que diagnosticamos de forma más temprana, que a lo mejor es mucho más evidente porque tienen signos de alarma de forma que son más evidentes, como por ejemplo que vemos que no es capaz de sociabilizar bien, que el lenguaje no aparece cuando tendría que estar apareciendo, y entonces ahí nos ayuda a nosotros a identificar, y a la sociedad en general, a identificar que hay un problema y de intervenir de la forma más temprana posible. Que esto es muy importante también, intervenir de forma temprana en estos casos es esencial, porque como sabéis, si os dedicáis al mundo de la educación, hay ciertos periodos críticos, como el periodo crítico de adquisición del lenguaje, otro tipo de habilidades que son necesarias ir desarrollando desde que somos peques. Entonces, cuanto antes lo cojamos por los cuernos, digamos, vamos a facilitar un poquito el desarrollo de ese individuo. Por aquella época, por la de Kanner, Asperger, en su casa tranquilamente, empezó a evaluar otro tipo de individuos que coincidían mucho con la sintomatología descrita por Kanner. Sin embargo, Asperger no detectó esas alteraciones lingüísticas que sí que detectaba Kanner, ¿vale? Y es la diferenciación que teníamos hasta hace unos pocos años entre lo que era el autismo y el Asperger, ¿vale? Ahora hemos pasado de una conceptualización categorial del autismo a una conceptualización más dimensional. Entonces, ahora el autismo es un espectro amplio, no son cosas diferentes. Todo forma parte de lo mismo, pero estamos en un lugar distinto del espectro. Ahora llamamos, para ponerle una etiqueta, si tenemos que etiquetarlo de alguna forma, llamaríamos al Asperger autismo de alto funcionamiento, digamos. Pero ahora mismo, tal y como está conceptualizado, lo vamos a ver un poquito más adelante, la etiqueta Asperger de la sociedad pues ha desaparecido. Y luego, unos años más tarde, también tenemos a Rutter, que ya nos va acercando un poquito a los déficits que se refería en socialización, en lenguaje y en la conducta repetitiva y estereotipada. Vale, tenían aquí una serie de desavenencias entre Rutter y Kanner, porque Rutter decía que el síntoma primario, es decir, el problema se producía a partir del uso del lenguaje, mientras que Kanner decía que la alteración que se producía era de tipo social. ¿Qué quería decir esto? Al final, como hemos dicho al principio, el vehículo por el cual nos comunicamos es el lenguaje. Si yo no tengo un lenguaje desarrollado, normativo, mis relaciones sociales se van a ver afectadas de una u otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Kanner decía que no, que lo que sucedía aquí es que los patrones sociales y comunicativos se ven alterados desde la infancia, ¿vale? La configuración cerebral para el desarrollo de este tipo de patrones es diferente, y eso va a influir en la forma que tengo de comunicarme. Si yo no entiendo el propósito comunicativo que tiene el lenguaje, ¿para qué voy a desarrollar el lenguaje?
Si yo no entiendo de qué me sirve decir casa para referirme a casa, ¿para qué voy a usar la palabra casa? Pudiendo utilizar otro tipo de estrategias que a lo mejor me están funcionando mejor. ¿Dónde está entonces el origen? Es verdad que parece que en este sentido Kanner se acercaba un poquito más a lo que encontramos en la realidad actualmente. ¿Vale? Parece que hay una alteración comunicativa social de base que influye en el desarrollo del lenguaje, en este sentido. ¿Vale? Porque comunicación y lenguaje no es lo mismo. Puede haber comunicación sin necesidad de que haya lenguaje. Yo os digo, no sé, bueno, se me verá, hago así, y digo, oye, pues luego nos vamos a tomar algo. ¿Vale? No he hablado en ningún momento, pero ha habido comunicación sin un uso del lenguaje determinado. Y al revés también puede pasar. Puede haber lenguaje y no existir ningún tipo de comunicación. Puede haber un lenguaje no funcional que no me sirva para comunicarme con otra persona. O incluso un lenguaje funcional, pero que por el contexto en el que me muevo no sirva de nada. Si aquí me pueden hablar de repente con una persona de Japón y me empieza a hablar en japonés, pues yo lo haré así, muy sonriente, porque es de buena educación estar sonriente cuando te están diciendo las cosas, pero no me entenderé nada de lo que me ha dicho. Y yo le responderé en español, y él, si no sabe español, pues consecuentemente no va a entender nada de lo que le diga. Está viendo lenguaje desarrollado con una gramática específica, pero no está viendo comunicación entre nosotros. Muy importante dentro de esto, que haya una alteración comunicativa, una alteración social, no significa que haya una ausencia de comunicación o una ausencia de sociabilización, sino que lo hacen de una forma diferente. El trabajo nuestro, que es el difícil, es darnos cuenta de cuál es esa forma diferente, intentar ponernos en su lugar y darles las estrategias para que se puedan comunicar pues, con un mayor número de personas atendiendo a las necesidades que tienen. ¿Vale? Mi situación como investigador a la hora de tener una persona con la que estoy hablando de frente es saber el lenguaje o la forma de comunicación que tiene para yo intentar adaptarme a ella y enseñarle a intentar hacerlo de una forma que pueda llegar a ser un poquito más adaptativa. Y ese es un reto muy importante al que os enfrentáis pues, todos los profesores en vuestro día a día con los chicos con TEA. Vale, fijaos si es importante el lenguaje y la comunicación, no como el lenguaje como un mero vehículo que transmite información, sino como algo más. Gracias a un lenguaje que tenemos desarrollado, nosotros somos capaces de darle un sentido a la realidad. Nosotros podemos tener estas conversaciones que tienen un grado de abstracción alto, digamos, determinado, porque tenemos un lenguaje que nos permite llegar a ese nivel de abstracción, ¿no? Yo puedo decir cosas concretas y cosas abstractas a partir de lo que yo digo. Puedo definir felicidad. Es más, la palabra felicidad en sí misma, si la representamos a nivel visual, es muy difícil. Es gracias al lenguaje, que es mucho más abstracto, que me permite identificar lo que es la felicidad de lo que no. ¿Qué significa esto? El lenguaje, por una parte, nos ayuda a comprender la realidad, a percibirla y a interpretarla. Hasta tal punto, como lo tenemos ahí, que podemos darle nombre a unas figuras que no hemos visto en nuestra vida de una forma muy precisa, de la gente que está aquí, que me quiera responder. Vale, tenemos dos figuras aquí en la pantalla, que imagino que no habréis visto normalmente o que no las hayáis visto, ¿no? Tenemos una que se llama Kiki y otra que se llama Bouba. ¿Vale? ¿Me podríais decir cuál se llama Kiki y cuál se llama Bouba? Las personas que están por aquí. ¿Cuál creéis que se llama Kiki y cuál creéis que se llama Bouba? La naranja Kiki y la morada o rosa, no sé qué es, porque soy un poco cromático, Bouba, ¿no? Generalmente. Vale, habéis acertado, muy bien. Fenomenal. Vale, y seguramente la gente que esté en casa, pues también habrá acertado. Porque nuestro uso del lenguaje determina cómo nosotros vamos a interpretar las cosas que estamos viendo. Kiki, a nivel fonológico, a nivel sonoro, suena cortante, ¿verdad? Como un pico que sube. Kiki, Kiki. Si veis, la figura con picos sube, baja, al igual que hace el lenguaje, Kiki. ¿Cómo nos suena Bouba? Bouba nos suena mucho más ondulado, mucho más melódico, como la figura que es ondulada y melódica. El hecho de que yo use una forma de comunicarme específica va a determinar también cómo voy a interpretar el mundo. Por eso es muy importante a los chicos con TEA darles estrategias comunicativas. Nos da igual que sea el lenguaje oral, o nos da igual que sea un lenguaje gestual, o nos da igual que sea en base a pictogramas. Lo que nos importa es que se comuniquen. ¿Por qué? Primero, para expresar necesidades, que nosotros seamos capaces de identificar lo que necesitan en cada momento, y segundo, para que les ayude a estructurar su mundo, porque si no tenemos una forma de comunicarnos, nuestro mundo se vuelve muy caótico, porque no sabemos lo que son las cosas y no podemos denominarlas.
Tenemos un vídeo que tengo ahí el pobre compañero esperando hace media hora para ponerlo, en el que se hace un experimento con una tribu, que son los Himba, ¿vale? Que tienen muchas palabras distintas para los verdes, pero no tienen para distinguir el verde del azul. Entonces se pone una paleta de colores como la que tenéis aquí, ¿vale? Y se le dice que cuál es el diferente. Hay uno que es diferente del resto, aunque a nosotros nos parezcan iguales. Ellos lo detectan de forma muy rápida y a nosotros nos cuesta mucho trabajo, porque para nosotros no tenemos un nombre para ese verde distinto que ellos sí ven. Sin embargo, si hacen esto y entre esos verdes ponen un azul, nosotros lo vemos directamente, mientras que a ellos les cuesta mucho más trabajo identificarlo, porque no tienen un nombre para distinguir el verde y el azul. La forma que tenemos de comunicarnos, de expresarnos, no solo influye en cómo me voy a relacionar con el resto, sino cómo comprendo lo que tengo a mi alrededor. Sin una forma de comunicarme, lo que tengo a mi alrededor es caos, es no entender absolutamente nada de lo que sucede. El ofrecer estrategias comunicativas a los niños con TEA va a ser fundamental dentro y fuera del aula, siempre. ¿Vale? Esto es lo que es. Anda, ¿puede haberle dado yo? Ya, lo siento. Vale, para terminar con esta parte tenemos un poquito pues, las investigaciones de Wing y Gould, ¿vale? Que establecieron lo que se llama la tríada de Wing, que es lo que ha estado establecido hasta hace muy poquito tiempo, en lo que nos dice que lo que aparece son las alteraciones en socialización, en comunicación y en la imaginación y comprensión social, que se relacionan con una rigidez cognitiva. Estos elementos son interdependientes entre sí y se relacionan unos con otros. Esta es un poquito la conceptualización que teníamos y que se reflejaba dentro de los manuales diagnósticos, como el DSM-4. En el DSM-5 se ha producido un cambio de paradigma. Bueno, conocéis el DSM, ¿no? Son los manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, por el cual pues, se realizan diagnósticos y este tipo de cosas. Ha habido un cambio de paradigma muy importante. Por una parte, como hemos visto previamente, separar la socialización de la comunicación es tremendamente complicado. Al final, la comunicación solo se puede dar a cabo en un contexto social. Y para sociabilizar necesitamos algún tipo de patrón comunicativo. Parecen dos caras de la misma moneda. Separar una cosa de la otra es una cosa que nosotros utilizamos de forma arbitraria, pero que realmente no tiene sentido a nivel real. Lo que se ha hecho en el DSM-5 ha sido aglutinar estos dos criterios en uno solo, ¿vale? Alteraciones en la comunicación, en la interacción social, y se ha mantenido la parte de patrones de conducta, intereses restringidos, estereotipados. ¿Qué vemos? Como se anticipado un poquito antes, un cambio también en la conceptualización de lo que es el TEA a nivel general. Tenemos una parte en la que, según tenéis ahí, entendíamos el TEA como entidades separadas, de una forma categorial, el autismo, el RED, el Asperger, el desintegrativo infantil, y ahora todo eso ha quedado aglutinado dentro del trastorno del espectro del autismo. Ya no se entienden que sean entidades separadas, sino que todas forman parte de lo mismo dentro de un continuo, dentro de un espectro mucho más amplio de lo que creíamos en una primera instancia. Vale, aquí tenemos un poquito los criterios que os había contado. Si veis, el criterio 1 y 2 del DSM-4 se ha convertido en un solo criterio en el DSM-5. ¿Qué entendemos el autismo dentro de esto? Las alteraciones que se producen en la comunicación social, en la interacción social, y los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, de los intereses y de las actividades. ¿Qué implica esto? Pues esto va a implicar pues, diferencias a la hora de interpretar la información social, por narices. La forma de relacionarme con los demás va a venir un poquito derivada de mi forma de entender lo que es la sociedad y lo que son los demás. Vamos a ver que aparecen alteraciones en la reciprocidad socioemocional, en la comunicación verbal y no verbal, y en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones. Por la parte de conductas e intereses restringidos y repetitivos, pues podemos encontrar esa adherencia inflexible a rutinas que están explicadas por esa necesidad de estructuración que tenemos, ¿vale? En un mundo que para nosotros es caótico, ¿qué nos interesa a nosotros? Pues generar un entorno seguro. ¿Cómo genero yo un entorno seguro? Haciendo siempre las mismas cosas, porque sé que si hago la conducta X consigo el efecto Y. Esa necesidad rutinaria me explica un poquito pues la parte de que mi mundo es un poquito caótico y que necesito cierto control sobre él. Aquí lo vamos a ver un poquito más adelante, ya os lo comentará Rocío también. Crear elementos como horarios o cosas visuales a las que se puede ir accediendo cuando una persona quiera es fundamental para ayudar a estructurar el mundo de estas personas que a lo mejor puede estar un poquito más desestructurado. Vamos a ver luego un poquito más sobre esto, ¿vale? ¿Qué entendemos entonces?
que el autismo no es lineal, ¿vale? No es una línea en la que yo soy muy autista y la otra persona es muy poco autista. No. No. Os diré un secreto que no es tan secreto. Los seres humanos llevamos la incertidumbre fatal, ¿vale? No nos gusta nada. Entonces tendemos a inventarnos cosas, tendemos a inventarnos categorías para intentar que nos cuadren unas cosas y decir, vale, pues este es esto, va aquí, este es esto, va aquí. Que a nivel social nos viene muy bien, porque al final para la concesión de ayudas económicas o este tipo de cosas se suelen hacer diferencias de grado, pues para saber qué le correspondería a cada uno e intentar ser equitativo. Pero ¿qué nos encontramos en la realidad? Nos encontramos en la realidad que esta definición de los grados dentro del autismo pues es bastante controvertida, porque realmente no soy muy autista o muy poco autista. Lo que soy es que son una serie de características que algunas las tengo en un punto X y otras las tengo en un punto Y. Me gusta mucho la referencia que hace, por ejemplo, esto con los colores, porque expresa muy bien lo que es un espectro. Fijaos, dentro del dibujito tenéis, pues en la parte amarilla, función ejecutiva, en la parte roja, procesamiento de la información. Bueno, y así un montón de características. Una persona con TEA lo que puede tener a lo mejor es un conjunto de colores amarillos y rojos muy intensos, y otra persona con TEA puede tener uno de azules y verdes, por ejemplo. ¿Vale? Esas dos personas, que tienen dos colores totalmente diferentes, como lo representaríamos aquí, parecerían parecerían que tuviesen un diagnóstico diferente entre ellas, pero los síntomas nucleares que comparten son los mismos. Entonces lo que encontramos es muchísima diversidad y variabilidad dentro de lo que es el autismo. ¿Qué es mejor, tener más rojo o tener más azul? Pues ninguna de las dos cosas. Pues para algunas cosas nos viene bien tener más rojo y para otras cosas nos viene bien tener más azul. Para que nos veamos con un ejemplo más tonto, con pinturas. Tengo una pintura verde y una pintura azul. ¿Me podéis decir qué pintura es mejor, la azul o la verde? Me puede gustar más la azul o me puede gustar más la verde. Es más, si quiero pintar el mar, pues la azul me va a venir mejor que la verde, pero si quiero pintar un césped, me va a venir mejor la verde que la azul. Cada persona con autismo tiene una serie de características, incluyendo limitaciones. Con la verde es difícil pintar el agua, pero también potencialidades. Con el verde puedo pintar un montón de cosas de la naturaleza. Lo ideal es nosotros tener un perfil claro del chico con TEA que tenemos delante, porque lo que conseguimos es sacar al máximo sus potencialidades, las potencialidades que tiene. Además que le ayudamos a paliar los déficits que presente. ¿Vale? Así que tener lo que es una diapositiva clara del niño que tenemos delante es esencial. Cuando vais a trabajar con un chico con TEA, es muy importante que tengáis en cuenta pues, cómo funciona a nivel general su mente, las cosas que conocéis de antemano, la necesidad de estructuración, este tipo de cosas. Pero lo más importante es que os deis tiempo para conocer a ese chico que tenéis delante con TEA. Porque dentro del TEA hemos dicho que hay una amalgama de colores muy amplia. Y si queremos ayudar a ese niño en particular, lo que tenemos que hacer es saber, pues, ya entendedme con la analogía de los colores, que es muy simple, los colores de los que está conformado para darle los apoyos que necesita en cada momento específico. Bien. La persona va creciendo, ¿vale? Hay autistas adultos, personas con autismo adultas, que eso a veces se nos olvida. Y los pensamientos, las ideas, las motivaciones, a medida que crecemos y las necesidades van cambiando. No es estático. Es un espectro que va variando en base a nuestras experiencias, a las cosas que vivimos y en base a nuestro desarrollo. Así que tendremos que ir ajustando los apoyos al nivel evolutivo del sujeto en cada momento específico. ¿Qué encontramos aparte de todo esto? Pues encontramos que, por ejemplo, a nivel biológico, sabemos que la cognición social, que depende de estructuras prefrontales, está muy relacionada también con la parte de control ejecutivo, con las funciones ejecutivas. Si lo pensáis bien, imagino que lo conoceréis, la zona del cerebro que más tarda en desarrollarse es la corteza prefrontal, es decir, todo lo que tenemos aquí delante, ¿vale? Esto es lo que nos hace eminentemente humanos, para que nos hagamos una idea. Si la parte social, que es un poquito más compleja, está en la parte que se desarrolla un poquito más tarde, si la parte que me hace más humano, que es no hacer las cosas cuando me da la gana, como los animales que comen cuando tienen hambre, beben cuando tienen sed, nosotros nos tenemos que aguantar. Por ejemplo, estáis en una conferencia, os estáis aburriendo muchísimo y decís, tengo hambre, pues no os podéis levantar, tenéis que esperar a que termine para ir a comer. ¿Vale? Tener la capacidad de hacer ese tipo de cosas depende del prefrontal. Si la cognición social está ahí y hemos dicho que está afectada, pues las estructuras que están cerquita pues seguramente funcionen de una forma diferente a lo que nos esperamos. Ya ahí aparecen, en muchas ocasiones, algunas alteraciones a nivel ejecutivo, ya sea con el control de impulsos, con la planificación o con la flexibilidad.
con la parte de rigidez que hacíamos referencia antes. Puede aparecer también una problemática a nivel conductual, que no es una característica nuclear del TEA ni mucho menos, sino que viene derivada en muchas ocasiones de una necesidad. ¿Vale? Las problemáticas que aparecen a nivel conductual, las conductas disruptivas, muchas veces dentro del autismo, os lo explicará luego Rocío un poquito más, vienen derivadas de muchas circunstancias, ¿vale? Pero en gran medida de la falta de comunicación, de una necesidad de comunicarme. Yo te quiero decir que tengo hambre y que quiero una galleta, no te lo sé decir porque no tengo las estrategias para comunicarme contigo de forma eficaz. Tengo hambre, no me haces caso, yo te lo estoy intentando expresar agarrándote del brazo, llevándote, me dices que no, me dices que no sé qué, pum, 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 pues empiezo a molestarme y empiezo a mostrar conductas pues de golpes, de gritos o de lo que sea, o de llorar, bueno, lo que a cada uno le salga en ese momento y lo que le funcione. Nuevamente, insisto, y voy a insistir de esto muchas veces, me vais a llamar pesado a lo largo de todas las conferencias, el ofrecer una herramienta comunicativa al chico con TEA no es esencial, sino es, existe otra cosa que no es esencial, tremendamente esencial, ¿vale? Necesario, obligatorio. Imaginamos que estamos nosotros en un país que no conocemos, ¿vale? Al principio nos hace mucha gracia no poder comunicarnos bien, ¡ay, qué gracioso, estoy haciendo gestos, tal! Pero si de repente me empieza a doler mucho la tripa, tengo que ir al hospital, la gente no me hace caso porque no me entiende, me voy frustrando, yo tengo una necesidad que no está siendo satisfecha, pues lo más normal es que me comience a enfadar y que, bueno, y que pasen estas cosas, ¿vale? Tener herramientas para poder comunicarnos y evitar esto, pues también viene bien. La problemática a nivel conductual no viene solo por parte comunicativa, ¿vale? También pues hay una parte a lo mejor a nivel sensorial que tenemos ahí reflejada, puede haber hipersensibilidades y molestias que me produzcan sonidos o luces o cosas que a otras personas no le hagan daño, que yo lo viva como una cosa muy hiriente hacia mi persona. Entonces tenemos que ser capaces de identificar esa parte también. Y también pueden aparecer alteraciones un poquito de coordinación motora, ¿vale? Tendemos a ser un poquito, a veces más torpes que lo que esperaríamos en muchas ocasiones, un poquito de fallos a nivel de coordinación. Vale, entonces, ¿qué entendemos el autismo actualmente? ¿Es una enfermedad? ¿Están enfermos? No. Vale, no es una enfermedad ni mucho menos. Es un modo diferencial de funcionamiento, es decir, el cerebro funciona de una forma diferente a la neurotípica, que no es ni mejor ni peor, es diferente. ¿Qué pasa? En una sociedad en la que todos somos neurotípicos, pues lo que es diferente puede producirme problemas a nivel social. Entonces, la idea que tenemos no es curar una enfermedad, porque no es una enfermedad, ni cambiarles porque son como son, su cerebro funciona de esa manera, y cambiarles sería algo que iría en contra de la ética. Lo que haremos será ofrecerles los apoyos que necesitan para poder adaptarse mejor a ese entorno social que para ellos les resulta disfuncional en muchos sentidos, o caótico. ¿Es por tanto un trastorno? No. Estamos cambiando la conceptualización un poquito de trastorno hacia el término de condición, y por una sencilla razón. La razón es que muchas veces el término trastorno no hace justicia un poquito a lo que es una persona con TEA realmente, ya que nos ayuda a hacer el diagnóstico, es una conceptualización que nos ayuda a los diagnósticos, pero que se pierde las partes, digamos, los puntos fuertes que pueden tener estas personas, como puede ser, por ejemplo, una mayor percepción o integración de elementos basados en el detalle, que se fijen más en detalles específicos de los que nos fijamos nosotros, lo cual puede llegar a ser adaptativo en según qué circunstancias, para trabajos específicos o para actividades específicas. Vale, el término condición ya sí que engloba también no solo los déficits, sino también las cosas positivas. Algo que nos preguntan mucho, pero ¿son normales? ¿Pueden ser normales? Venga, y ahora me va a levantar la mano, incluido la gente que está en casa. ¿Quién es normal de por aquí? Vale, el término normalidad es un criterio que nos inventamos, que hemos dicho que nos gusta la incertidumbre, depende de un criterio social y subjetivo, es normal, aquí sería una cosa fuera de lo normal, que yo esté cenando con Rocío, que me haya invitado a su casa a cenar y que de repente me pegue el vino mordisco y le eructe en la cara, además de desagradable. En otras culturas eso es un símbolo pues, de que te está gustando la comida y se ve de buena manera. ¿Vale? O sea que la normalidad depende muchísimo también del contexto social en el que yo me vea inmerso y lo que sea más común. Si hubiese más personas con un funcionamiento neurodivergente, con un funcionamiento, digamos, como el autismo, los que seríamos los raros seríamos nosotros.
Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los criterios diagnósticos se pueden dar la vuelta muy rápidamente. O sea, intereses restringidos estereotipados, tal, ¿vale? ¿Qué podrían decir ellos de nosotros? Tienen unos intereses demasiado expansivos, no se concentran bien en una cosa, están a muchas cosas al mismo tiempo y no son capaces de centrarse. Bueno, podemos dar fácilmente vuelta a estas cosas sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Es una forma que tenemos nosotros de categorizar. En ese caso, ¿qué pasaría? Nosotros seríamos los que tendríamos un trastorno del espectro alista en vez de autista y nos tenían que poner los apoyos para manejarnos en esa sociedad que es autista. ¿Vale? No nos quieren no sería bueno que nos intentasen curar porque no tenemos ninguna enfermedad, porque somos así, porque tenemos un funcionamiento cerebral que funciona de esa manera específica. Tienen discapacidad, por tanto, lo que tienen son necesidades de apoyo. ¿Vale? Algunos tienen unas necesidades de apoyo más evidentes que otras personas. En nuestra sociedad, pues muchos de ellos efectivamente presentan una discapacidad, pero nuevamente es un concepto que depende de la sociedad en la que te veas inmerso y del contexto que tengas a tu alrededor. Una persona que, yo que sé, que tenga una lesión medular y que tenga que acceder a los sitios en silla de ruedas, puede ser completamente autónoma si a su alrededor si en su edificio tiene un ascensor y unas rampas para bajar, un tal, o puede ser incapaz de hacer la compra por sí misma porque vive en un cuarto, porque no tiene ascensor y porque no le han facilitado rampas y no es capaz de hacer la compra por sí misma. ¿Vale? Entonces las barreras, es verdad que, bueno, que hay ciertas barreras que se necesitan ciertos apoyos para superarlas, pero las barreras muchas veces nos las pone la sociedad en cierta medida. Un mundo ahora mismo en el que nosotros para acceder al supermercado tengamos que resolver problemas avanzados de física, nos moríamos todos de hambre, o gran parte de la población nos moriríamos de hambre. Tendríamos una discapacidad porque la sociedad nos ha dicho que para acceder al supermercado tengo que solucionar ese tipo de problemas. Ostras, yo no puedo, ya tengo una discapacidad. ¿Qué hacemos en el autismo? No queremos curar nada, le damos los apoyos a esa persona para enseñarle a solucionar esos problemas de física. Nos da igual si comprende la utilidad que tiene esos problemas de física a la hora de acceder a un supermercado. Eso nos da lo mismo. Lo que nos interesa es que lo resuelva, para que sea capaz de ser autónomo y para llevar una vida por lo más normalizada posible en este contexto. ¿Vale? Para ellos muchos constructos sociales que nosotros llevamos a cabo es como esto que os acabo de comentar. Como una cosa tan tonta para ellos como que nosotros tengamos que resolver problemas de física para entrar al supermercado. No se entiende. Pues ellos muchas veces no lo entienden en este sentido tampoco. Muchas convenciones sociales que tenemos nosotros establecidas. Así que tenemos que hacer nosotros el esfuerzo también de ponernos en sus zapatos e intentar mirar dentro de lo posible a partir de sus ojos para ofrecerles pues, un poquito los apoyos y adaptarles también el contexto, adaptarnos nosotros a ellos y no pedirlos a ellos siempre que se adapten a nosotros, sino adaptarnos también nosotros un poquito a lo que ellos necesitan. Venga, ¿cómo percibimos la información dentro del autismo? Aquí tenemos varias teorías explicativas que por sí solas son insuficientes, pero que en conjunción nos pueden dar un poco una idea de cómo funciona la mente de una persona con TEA. La teoría de la mente la conoceréis, me imagino, ¿verdad? Vale, la teoría de la mente, la gente del streaming me está haciendo así. La teoría de la mente es la capacidad de atribuir procesos mentales a otras personas. ¿Vale? Supone que yo sé diferenciar lo que soy con respecto a los demás, que yo pienso de una forma, pero que esa persona tiene otra perspectiva diferente y que puede pensar de otra, y que tiene otro sistema de valores y de sentimientos. ¿Vale? Muy importante, tenéis aquí el paradigma típico de teoría de la mente, el de Sally Yan. ¿Le conocéis? ¿No le conocéis? ¿Vale? Es un paradigma típico para conocer lo que es la teoría de la mente. Se presenta al niño una situación que es la siguiente. Tenemos a Sally, que está en azul, y dice, Sally tiene una cesta, y dice, Yana tiene una caja. ¿Qué hace Sally? Pues Sally tiene una canica y la guarda dentro de la cesta. Y luego Sally se va a dar un paseo y sale de la habitación. Ana, cuando Sally no está, coge la canica y la guarda en la caja. Y luego vuelve Sally. Y entonces le preguntamos al niño, ¿dónde va a buscar Sally la pelota o la canica? ¿Vale? El niño tiene que intentar ponerse en el lugar de Sally, que no ha visto que Ana ha cambiado la canica de sitio. Entonces la respuesta correcta sería que Sally va a buscar la canica dentro de la cesta, aunque nosotros sepamos que no está ahí, pero tenemos que ser capaces de ponernos dentro de sus zapatos y darnos cuenta que Sally, que no ha visto la situación, sí que va a creer que la canica está ahí. ¿Qué es típico en un chico con TEA? Pues que falle en esta tarea, que nos diga en la caja, porque ha visto precisamente cómo ha guardado el otro personaje
la canica en la caja y no es capaz de abstraer que la otra persona no lo ha visto y ponerse en su lugar. ¿Vale? Cree que el conocimiento que tiene dentro de su mente es el que tenemos todos los demás. Y esto tiene unas implicaciones muy grandes en diferentes niveles. Fijaos que si yo tiendo a interpretar que lo que siento, lo que creo y lo que veo lo ven, lo sienten y lo piensan las otras personas, ponerme en el lugar del otro me va a resultar tremendamente complicado. ¿Qué supone esto? Esto supone algo tan tonto como si yo quiero comprar un regalo para otra persona. A mí me gustan los Action Man, ya a él le gusta el fútbol, pero le voy a comprar un Action Man porque molan mucho, porque si a mí me gustan los Action Man, seguramente a él también. ¿Vale? En algo tan simple como eso. Pero esto va a influir muchísimo en toda la parte pragmática, en toda la parte del uso del lenguaje y otro tipo de estructuras. Por ejemplo, las ironías, las mentiras, los chistes. Los chicos con TEA son mucho más inocentones en ese sentido. ¿Vale? Como decimos, para decir una mentira, nosotros tenemos que saber que yo tengo un tipo de información, que esta persona tiene otro tipo de información diferente y que si yo trato de convencerle de una cosa, voy a cambiar su forma de pensar a esta otra. Si no tengo una adopción de perspectivas, de manera que él piense una cosa, que yo piense otra y que puedo hacerle que piense como yo, ¿vale? Llevándolo por el camino que quiero, no voy a ser capaz de mentir bien. Ahí tengo un vídeo, ahora os lo pongo, en el que se ve precisamente un poquito este hecho. Bueno, ahora, en 2 o 3 minutos. ¿Vale? ¿Qué influye esto? Esto influye en que el comportamiento de los demás, para el chico con TEA, el comportamiento de los demás es imprevisible. Imaginaos que yo estoy en el despacho trabajando y me viene una persona todo contenta, mi pareja o un amigo, y me dice, ay, te tengo que contar una cosa, que me ha pasado, qué bien, tal. Y digo, ay, pues espera un momento que estoy trabajando, luego hablamos, ¿vale? Dame 50 minutos, tal. Vale. Y se va. Y tenemos otra situación en la que esa misma persona entra y no, estoy fatal, por favor, ayúdame, llorando, que no puede más con la vida. Te le digo, bueno, espérate 50 minutitos, tal, que estoy haciendo una cosa, tal, vete y vean, no sé qué. Vale, mi respuesta a ambas cosas ha sido idéntica. Pero la respuesta que voy a conseguir de la otra persona es muy diferente en un caso y en otro. En un caso seguramente no le importa esperar y en otro caso se va a enfadar bastante conmigo porque te he pedido ayuda en un momento de necesidad y no me has hecho caso. ¿Vale? El yo ser capaz de darme cuenta de esto implica que yo soy capaz de ponerme en su situación en un momento determinado dentro de un contexto. Esto es súper difícil, esto es súper complejo, hacer esta idea. Entonces, tiendo a contestarte de esa manera, lo que me produce muchos problemas. Es decir, si yo he hecho lo mismo, ¿por qué te has enfadado? Si ayer te lo dije y no te enfadaste. Tendemos a ser literales y como consecuencia se producen este tipo de problemáticas. Habéis visto que muchas veces se dice que son sinceros. Bueno, porque te tienden a decir las cosas de una forma mucho más directa, ¿vale? Porque no tienen en cuenta que ese comentario en ti mismo, si a ellos no les molesta, ¿por qué te va a molestar a ti? En ese sentido, no se dan cuenta de esa parte. Bueno, no es que no se den cuenta, sino que pueden tener más problemas o menos en darse cuenta de eso. Ya hemos dicho, lo repetiré 1000 veces también, que el autismo es muy heterogéneo. Dentro del autismo tendremos chicos que tengan una teoría de la mente mucho más desarrollada que otros, ¿vale? Igualmente, no es algo negro o blanco, hay muchísimos grises en medio. Para algunas actividades puede hacerme mejor y para otras peor. Entonces, todo lo que tiene que ver con reglas sociales, con las razones que subyacen a acciones de otra persona, pues son difíciles de interpretar. Desarrollar el juego simbólico. Fijaos que el juego simbólico es una representación un poquito de cosas que he visto en mi día a día, de aprendizajes que voy luego manifestando con el juego. Entonces yo tengo que abstraer elementos particulares de una situación, darles una forma y transmitirlos dentro del juego. Y no solo eso, sino que yo a los personajes dentro del juego simbólico les tengo que dar emociones, sentimientos y pensamientos propios. Si estamos diciendo que lo que tenemos problemas precisamente es para hacer esto con otras personas, pues a la hora de hacerlo con juguetes también. ¿Qué me va a funcionar entonces? ¿Con qué me voy a sentir más cómodo jugando? Pues me voy a sentir más cómodo organizando las cosas de un modo que yo sé que funcionan. Que si yo hago una acción X, consigo una respuesta Y. Es decir, si yo alineo los coches de esta manera, pues voy a conseguir esta secuencia de color siempre. Ahora, si empiezo a mezclarlos, a moverlos y a hacer como que se chocan, cada vez voy a conseguir un resultado distinto que a lo mejor no soy capaz de entender correctamente. Entonces voy a tender más a un juego de construcción, a un juego de alinear cosas, de organizar las cosas de una manera determinada.
¿vale? A esa necesidad, como hemos dicho antes, de tenerlo todo cerradito y estructurado. ¿Por qué voy a ser un poquito más rígido a nivel cognitivo? Pues por esta parte se explica un poquito también. Porque es esa rigidez la que me permite moverme en ese mundo que, como hemos dicho antes, me está produciendo un grado alto de ansiedad por no saber si mis acciones en un momento funcionan o no funcionan. Como hemos dicho antes con el ejemplo del compañero que entra en el despacho. A la misma respuesta he conseguido dos cosas muy diferentes de la otra persona. ¿Vale? Yo sé que si le alineo los coches de esta manera siempre consigo lo mismo, entonces es un patrón rígido de juego. Dale, si quieres. Vamos a ver a un chico, a un peque, que precisamente me vais a comentar un poquito cómo le veis a nivel de desarrollo de la teoría de la mente, ¿vale? Cuando somos muy pequeñitos lo vamos desarrollando. Vale, aquí vemos precisamente cómo este niño sí que, bueno, aún no tiene desarrollada la teoría de la mente, pero sí que está en proceso de ir desarrollándola poquito a poquito. Sabe que la otra persona tiene una perspectiva diferente a la suya y trata de llevarle hacia su terreno. Y dice, vale, tú crees que me he manchado que he comido yo el chocomil, pero no te he explicado lo que he hecho. En el momento en que te lo explique, pues vas a saber que yo no he sido. Vale, obviando la parte que está totalmente manchado de chocolate. Eso nos está expresando que precisamente esa inocencia nos está expresando que este niño todavía no ha desarrollado la teoría de la mente, pero bueno, esto es por edad, hasta que no crecemos un poquito más, hasta los 6, 7 años, no se queda bien establecido un poquito lo que es esto, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una diapositiva un poquito que también nos sirve para ver si somos capaces de atribuir procesos mentales a otras personas. No la vamos a ver porque andamos un poquito justitos de tiempo, así que vamos a ir pasando a lo siguiente, ¿vale? Muy relacionado con la teoría de la mente está la intersubjetividad. ¿Vale? La intersubjetividad es el proceso mediante el cual se comparten experiencias con otras personas. ¿Vale? Las personas con TEA, en este caso, tienden a tener problemas a la hora de compartir experiencias. Por esto mismo que hemos dicho antes, si no soy capaz de entender que el otro tiene un procesamiento mental diferente al mío, ¿qué necesidad tengo de enseñarle lo que yo estoy viendo si ya lo estoy viendo yo? No sé si me explico, es un poco complicado de entender. El caso es que yo muchas veces puedo utilizar la comunicación de forma instrumental, es decir, pues te señalo la botella de agua porque tengo sed y quiero que me la des, pero también puedo utilizar la comunicación de forma social. Te señalo el agua, no para que me des el agua, sino porque le está dando los rayos del sol y está generando un arco iris en la pared que mola un montón y quiero que lo veas conmigo. ¿Vale? Ese proceso es mucho más complejo que el de una petición. Entonces, lo que vemos en estos chicos que tienen sus fallos en sociabilización es que estas conductas pues, aparecen de forma un poquito más alterada. Así tienen dificultades, por ejemplo, con la intención comunicativa, con el comienzo de los intercambios comunicativos. Por ejemplo, con el uso de los protodeclarativos. Los protodeclarativos es precisamente el uso de este tipo de gestos para compartir una experiencia y no para pedir. Para usar los gestos, para usar la mirada, es decir, yo los gestos los estoy utilizando dentro del discurso para enfatizar cosas, para aclarar cosas, ¿vale? El movimiento este de manos que estoy realizando yo, que soy un poco teatrero a veces, pues me ayuda un poquito también a que entendáis en dónde está el énfasis de cada cosa o a darle otro tono a lo que estoy diciendo. Es decir, es una información que yo os estoy dando de forma adicional a la oralidad. Si yo no entiendo que las demás personas pueden no entenderme bien, ¿para qué voy a hacer uso de la gestualidad? No es necesario. Entonces, la parte de la mirada, la parte de la gestualidad, se puede ver un poquito más afectada, así como la comprensión emocional y la parte pragmática. Vale, otra parte importante es la de la coherencia central. ¿Vale? La coherencia central, lo tenéis ahí, es la tendencia innata a extraer un poquito la información a partir de los detalles de una forma global. Tenéis la imagen ahí. ¿Qué veis? Una mujer. ¿Vale? Somos capaces de los elementos individuales, como son la flor, la mariposa, las hojas, el tallo y demás, darles una forma determinada de una cara de una mujer. Aquí los chicos con TEA tendrían un poquito más dificultades para hacer este proceso. No es que sean incapaces, algunos podrán hacerlo, otros no, pero sí que se fijarán más en el detalle de la mariposa, en la flor, en las hojas, y les costará más darle un sentido global a todo eso.
¿vale? Una coherencia, un estilo cognitivo que se llama coherencia central débil, lo que me hace es fijarme más en el detalle y menos en la globalidad. ¿Qué me hace eso? Especialmente bueno determinando o fijándome en detalles específicos de cosas. Habéis visto, teníamos un chico en la asociación, bueno, tenemos un chico en la asociación que, por ejemplo, fijación por el detalle le producía muchos problemas con las comidas a la hora de tomarse un batido de chocolate, porque en el momento que cambiaban las letras o los dibujos que estaban dentro del batido ya no quería ese batido, porque no era el suyo específico. Se fijaba en algo tan pequeñito que para él ya cambiaba completamente el significado que tenía todo. Entonces, a veces, en este sentido, esto nos puede producir pues algún tipo de alteraciones en este tipo de cosas. Un ejemplo de coherencia central, ahí lo tenéis. ¿Podéis leer eso? Seguramente sí. Según un estudio de la Universidad Inglesa, no importa el orden en el que las letras están escritas. La única cosa importante, bla, 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 bla. Vale, somos capaces de decodificar la información a pesar de que las letras estén desordenadas. Vale, eso es por una parte porque hemos desarrollado estrategias de lectoescritura adecuadas, la ruta fonológica y la ruta léxica la tenemos bien, hasta ahí fenomenal. Y por otra parte porque somos capaces de extraer el significado global del texto. Me da igual los elementos particulares, me da igual cómo estén situadas las letras hasta cierto punto. Simplemente soy capaz de acceder a ello porque lo que hago es coger el detalle individual de cómo son las letras y les doy un significado global en mi mente, lo abstraigo. ¿Qué significa entonces que yo me fije mucho en ese detalle y que sea incapaz de realizar esta abstracción a cosas más globales? Pues por una parte tendré problemas con el aprendizaje a nivel contextual. Esto es, las cosas que voy a aprender en un contexto determinado, las habilidades que aprendo en un contexto determinado, a la hora de recuperarlas, pues probablemente me cueste mucho generalizarlas a otro tipo de situaciones. Si yo lo aprendo en este contexto, lo he aprendido en un contexto determinado, me fijo en el detalle, y me cuesta saber que eso que he aprendido me puede valer también para utilizarlo en casa, o para utilizarlo con mis amigos, o para utilizarlo en el cine. Muy importante cuando trabajemos con personas con TEA, no solo enseñar cosas, sino que esas cosas que enseñemos se generalicen a otros contextos diferentes. ¿Vale? Muy importante trabajar en diferentes contextos. En base a esto, cuando hablamos de los intereses restringidos de conducta, también pueden venir derivados de esta parte. Al final, yo entiendo que me gusta mucho los dinosaurios, por ejemplo, y entonces me fijo únicamente en los dinosaurios, que son, en lugar de fijarme en los animales en general, o en los elementos prehistóricos, o en, yo que sé, en la prehistoria, en lo que sea, me fijo únicamente en los dinosaurios, en el detalle. Entonces eso me crea unos intereses de conducta que son un poquito más restringidos de lo habitual. Que esto, pues en principio, es bueno y malo al mismo tiempo. Fijaos un niño que tenga mucho interés por los bichos, que solo hable de bichos, que tenga juguetes de bichos, que se lea pues, un montón de manuales sobre bichos. Si ese niño de mayor se dedica a ser entomólogo, va a ser la leche de bueno. Este chico, porque tiene ese interés tan restringido en esas cosas que le hacen muy bueno en ese campo. En detraimiento, bueno, pues de otro tipo de intereses que es importante que vaya desarrollando también. El pensamiento concreto y la literalidad, ¿vale? Hemos dicho que tienden a ser muy literales. Si yo te digo, hola guapa, ¿qué tal? Me dice, ay, me ha llamado guapa, qué bien. Pero yo te digo, mira guapa. Vale, te estoy diciendo más o menos lo mismo, pero el tono es muy diferente. En uno te estoy pues, echando un piropo o diciendo algo agradable, y en la otra lo que te voy a decir es de todo menos bonito después de esa frase. Vale, va a predominar siempre dentro del TEA la información verbal sobre la no verbal simplemente por este hecho. Yo me voy a fijar en el detalle de lo que me estás diciendo a nivel oral. Es decir, el guapa, voy a hacer al contenido de lo que me estás diciendo, pero no al uso que le estás dando, que es más abstracto. El uso requiere que yo ese aspecto concreto de la situación, ese detalle concreto, lo introduzca en mi mente y le dé un sentido distinto, más global, más amplio. Y luego recuperarlo y saber que con ese mira guapa te estás metiendo conmigo, no me estás diciendo nada agradable. Y esa tendencia a la literalidad se explica en parte por esta parte que tiene que ver con la coherencia central. Y por supuesto tenemos la necesidad de estructuración. ¿Vamos a ir al parque? Sí, vamos al parque después de comer. Ah, vale. Comemos y según terminamos de comer, oye, ¿vamos al parque?
No, no, hombre, hay que fregar los platos, hay que recoger la mesa. Pero si me había dicho después de comer. Y montamos un pifostio interesante. Vale, volvemos a lo mismo. Nos fijamos en el detalle de lo que nos ha dicho. Después de comer es justo después de comer. Si vas a ponerme algo en medio, dime qué hay en medio. No me digas después de comer. En este caso, la estructuración mediante horarios, como hemos dicho previamente, tiende a ser muy útil, porque el horario es detallado. No nos vamos a la globalidad de la situación, nos vamos al detalle. Dentro del aula, si tenéis alumnos con TEA, que tengan a lo mejor discapacidad intelectual, que les sea más complicado entender lo que está sucediendo en el entorno, estructurar incluso las actividades que vais a realizar con él es muy importante. Es decir, no es, venga, trabaja y luego tablet. Vale, defíneme trabajar. Venga, te pongo un circulito dentro del círculo. Ya está, trabajado. Dame la tablet. No te la doy. Encima, pues ahora me enfado. Pues obviamente, porque sí que he trabajado. No, te voy a estructurar bien lo que es una actividad, te voy a poner muy claro lo que es la actividad, las actividades que vas a llevar a cabo y después la tablet. Y eso lo podemos hacer muy bien con las referencias visuales, que os explicará un poquito Rocío también de esto. ¿Vale? Con la parte buena de las referencias visuales, como los pictogramas, las imágenes, etcétera, es que se puede volver a ellas. El lenguaje tiene una característica y es que en el mismo momento que viene se va. Si no me estáis escuchando ahora mismo, a no ser que estéis en streaming y podéis darle para atrás luego, ya se ha perdido el mensaje. El mensaje desaparece en el mismo momento en el que está apareciendo. La información visual no. La información visual se mantiene. Si yo tengo una actividad, una fotografía de la actividad y luego tengo una fotografía de la segunda, luego de la tercera y de la cuarta, cuando termino la primera puedo mirar cuál es la segunda, puedo mirar cuál es la tercera, puedo mirar cuál es la cuarta. Y mientras estoy haciendo la segunda, puedo seguir mirando cuál es la tercera y puedo seguir mirando cuál es la cuarta. Es decir, puedo acceder a esa información siempre que a mí me sea necesario. La información ya no se pierde, yo puedo volver a ella todas las veces que haga falta. Lo que me ayuda a entender dónde estoy, qué me falta por hacer y qué necesito. ¿Vale? Muy importante ese tipo de apoyos generalmente. Se dice muchas veces que en el autismo los chicos son pensadores visuales y precisamente viene derivado un poquito de esta parte. ¿Vale? De esta parte en la que lo visual se mantiene en el tiempo, durante mucho tiempo. Vamos a pasar esta parte ya súper rápido y os dejo en paz que ya me paso de tiempo. Vale, hemos dicho que en funciones ejecutivas también existe una serie de problemáticas, entonces la parte de flexibilidad, planificación y control de impulsos, pues también puede verse afectada en ese sentido. Veréis que a lo mejor las reacciones dentro del TEA, de enfado, pueden ser un poquito más explosivas de lo que estamos acostumbrados, y es precisamente porque esa inhibición, ese control de impulsos, pues está un poquito más afectado. Igualmente, la planificación, lo que hemos dicho, porque es bueno los horarios, porque es bueno esta anticipación a nivel visual. Si no soy capaz de planificar por mí mismo lo que tengo que hacer, necesito algo externo que me planifique lo que tengo, lo que no tengo. Y eso me va a ayudar a estructurarme bien. Y me va a reducir muchísimo pues, todas las conductas disruptivas que tenga o otras problemáticas, a entender mucho mejor lo que tengo a mi alrededor. Aquí tenemos un ejemplo que íbamos a hacer, pero no nos da tiempo. ¿Vale? ¿Conocéis el efecto Stroop? El efecto Stroop es, tenemos que inhibir la respuesta prepotente y tenemos que intentar, en este caso, inhibir la lectura. Una vez que nosotros hemos adquirido la lectoescritura, tendemos a leer las cosas de forma automática. No podemos evitar leer, siempre leemos sin querer. Entonces tenemos que inhibir esa lectura y lo que tendremos que decir en este caso es el color de las palabras y no el nombre. O sea, por ejemplo, la primera sería verde, la segunda amarilla, la tercera azul. Si tenéis un rato luego, si lo tenéis grabado, porque ahora nos da tiempo, probadlo. Probadlo a decirlo en voz alta y ya veréis que es difícil. ¿Vale? Inhibir eso y hacer este tipo de cosas. Los chicos con TEA aquí, por ejemplo, presentarían esas dificultades. ¿Vale? Tengo que planificar lo que quiero decir, tengo que inhibir la respuesta que va a salir en primera instancia y luego encima tengo que decir lo que me están pidiendo. ¿Vale? Es una reconfiguración total de una tarea que normalmente tengo asumida de una manera distinta. Y luego tenemos las alteraciones en modulación sensorial. La modulación sensorial es un proceso neurológico que da un poquito de sentido a las sensaciones experimentadas. ¿Vale? Esto es esencial dentro del aprendizaje. Los chicos con TEA, como hemos dicho previamente, pueden tener sensibilidades estimulares diferentes, ya sea, pues puede ser a sonidos, puede ser a estímulos táctiles, a estímulos gustativos, pero también propioceptivos y vestibulares. Habéis visto los niños, que hemos dicho antes, de conductas que pueden ser estereotipadas, como agitar los brazos o balancearse o demás, ¿vale? Muchas veces esos niños utilizan esas conductas como método de autorregulación. Es decir, no reciben la información interoceptiva necesaria para estar tranquilos y necesitan realizar esos movimientos para muchas veces relajarse o para autorregularse. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro desconocimiento en muchas ocasiones?
oye, no hagas eso, que está feo, tal, para, no sé qué. Vale, si me estás quitando la forma que tengo yo de mantenerme tranquilo, me estás impidiendo hacerla en un momento en el que estoy nervioso, porque si lo estoy haciendo es porque necesito otro tipo de autorregulación, porque estoy muy contento, porque estoy muy nervioso, bueno, por lo que sea, lo que vas a producir va a ser una respuesta muy negativa por mi parte. Entonces, lo que hay que aprender en este caso es o a dejar espacios donde estas personas puedan realizar esto de una forma que no sea muy saliente, ¿vale? Que no resulte rara para el resto de las personas, o intentar sustituirlas por cosas que les produzcan las mismas sensaciones y que les ayuden a producir ese mismo grado de regulación, pero nunca quitarlo, de ninguna manera. Bueno, aquí las terapias de integración sensorial y este tipo de cosas ayudan muchísimo en este respecto. Aquí tenéis un poquito la pirámide, un poquito de aprendizaje en base a la sensorialidad, en la que primero se desarrollan los sistemas sensoriales, perceptivos y motores, y arriba del todo estaría el aprendizaje académico. Entonces, ya termino. Para resumir, ¿qué sabemos del autismo? Pues sabemos que es una condición sumamente heterogénea. Ahí tengo los lápices de colores para que os acordéis bien de la analogía. ¿Vale? Podemos tener un color azul, un color verde, un color rosa, que valen para distintas cosas que son muy diferentes, pero todos son pinturas. Es decir, todo está dentro del espectro. No es que no establezcan actos comunicativos, obviamente se quieren comunicar, lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de cuál es la forma y la función que tiene. Aquí estrategias de análisis funcional nos pueden ayudar muchísimo a saber si el niño responde de una determinada manera porque tiene una necesidad, o porque está enfadado, o por lo que sea. Es dinámico, se producen cambios, como hemos dicho, a medida que el sujeto va creciendo. Y lo último, no es una enfermedad y no queremos curarlo. Lo que queremos es ofrecer esos apoyos para mejorar su adaptación y su anatomía. Para terminar con la analogía de los lápices, en este caso, curar el autismo significaría que yo al rosa lo que hago es quitarle la mina entera rosa y ponerle una mina negra porque quiero que todos sean negros. Pues bueno, lo que estamos haciendo es cambiar la naturaleza propia del color rosa. Ya no me va a valer para pintar las cosas que quiero de color rosa. Entonces los apoyos no van a cambiar la mina. Los apoyos van dirigidos a afilar el lápiz, ¿vale? Con el sacapuntas para que pueda pintar, ¿vale? Para que pueda, para que nosotros podamos, para que él pueda desarrollar todas sus potencialidades y a la vez suplir los déficits que presenta un poquito. Y he ido un poquito a matacaballo, pero como tenemos poco tiempo, pues yo creo que esto más o menos es todo por ahora. Pues muy bien, muchísimas gracias, Arturo. Y ahora iniciamos Muchas gracias, Arturo, por esta explicación tan clara, tan sistemática de la situación. Y iniciamos una ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta, no muchas porque andamos pegados de tiempo, pero sí alguna pregunta que nos haya quedado, alguna respuesta que necesitemos a alguna de nuestra problemática que hemos tenido en clase o que tenemos en el aula, o aquellos aspectos que quiera cada uno desarrollar. Yo tengo un par de ellas, si no se atreve nadie, pues inicio yo. Yo me he encontrado un alumno que ha sido diagnosticado tarde, en cuarto de secundaria, pero que a las características, diagnosticado como TEA, pero que le asociaban otra serie de características y otra serie de deficiencias. ¿Esto es normal o no lo encontramos solo en algunos? Sí, dentro del TEA se establecen normalmente una serie de comorbilidades que son muy frecuentes. Por ejemplo, sabemos que, relacionado con el déficit que decíamos en funciones ejecutivas, que los mecanismos atencionales de las personas con TEA funcionan de formas diferentes, y eso a veces pues desarrolla cosas relacionadas, por ejemplo, con el TDAH. También sabemos que aparecen otro tipo de comorbilidades en relación a que la sociedad no les comprenda adecuadamente. Yo me doy cuenta de que soy raro o que no encajo bien dentro de mi grupo de amistades a medida que me voy haciendo más mayor, y por lo tanto yo quiero encajar, no lo consigo con muchos más esfuerzos, pues empiezo a pensar que soy tonto, empiezo a pensar que por qué me ha tocado esto a mí, empiezo a aparecer sintomatología relacionada con la ansiedad o con la depresión, con pensamientos depresivos. También estos intereses restringidos, esta rigidez cognitiva, se puede relacionar a veces con trastornos obsesivos compulsivos, de intentar mantener las cosas siempre de la misma forma, hacer mis rituales de una manera determinada. Entonces sí que es verdad que hay cierta comorbilidad que se suele asociar al TEA, que no deriva del TEA, no es que sea el TEA en sí mismo lo que produzca eso, sino que va en conjunto un poquito, a veces aparecen juntas. Y
al hilo de esto, lógicamente, como lo has dicho tú, el problema de las emociones. Cómo estos alumnos son capaces de, dices tú ahora, se dan cuenta, empiezan a tener, y claro, aparece ya el mundo emocional. Claro. Y fijaos que, claro, para entender las emociones, para empezar, son conceptos súper abstractos. Y hemos dicho dentro del autismo, que nos vamos a la parte más de detalle. Entonces, poder abstraer elementos que me produzcan felicidad, para entender lo que es la felicidad, yo tengo que pensar en momentos felices que haya experimentado y sacar cosas comunes de esos elementos para darle una forma y un sentido a lo que es la felicidad. Que es súper difícil. O sea, la felicidad no es cuando juego a la Play. Pues eso nos diría un chico con TEA cuando estamos haciendo un diagnóstico. La felicidad es, pues me siento bien cuando estoy haciendo cosas que me gustan, que es lo que tengo en común cuando juego a la Play, cuando leo un libro, cuando veo una película. Ser capaz de abstraer eso, darle un significado, es muy complejo para un chico con... Bueno, es muy complejo en general, pero para un chico con TEA más todavía. Entonces, luego, una vez que tenemos establecido ser capaz de identificar y diferenciar entre ese tipo de emociones, pues es todavía más complejo. Y luego ya gestionarlas, que no las gestionamos ni nosotros muchas veces, pues es otra cuestión. No es un tema fácil el de las emociones y yo creo que da para otras jornadas. Sí. Ya no solo de la atención en estos momentos, sino esas implicaciones que tenemos en el aula, sino ya fuera de él también, que suponen todo un reto para todos los alumnos, pero especialmente a estos alumnos. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer, Arturo, escucharte. Y sin más dilación, pues si os parece bien, pues comenzamos la segunda parte, las implicaciones del alumnado con TEA en el aula. Ya vamos un poco más a la parte práctica, a esa parte en la cual nos encontramos ya en el aula con alumnos diagnosticados de este trastorno y qué hacemos con ellos. Ya nos dirás qué hacemos, Rocío. Pues Rocío Arroyo, que es la directora técnica de la Asociación Autismo Ávila y que realmente es el alma de esta jornada, porque sin su apoyo y sin su ayuda no lo hubiéramos podido desarrollar. Te doy las gracias desde el trabajo que hemos venido realizando ya casi un año. La verdad es que la pandemia nos cortó un poquillo todo esto, pero bueno, hemos seguido insistiendo y la verdad es que es un placer volver el retomar esta iniciativa y el poderla llevar a cabo. Pues Rocío es la directora técnica, como digo, y además es la orientadora en el centro Trevor, ¿no? Y es licenciada en Pedagogía, diplomada en Educación Especial, y desde el primer momento de la asociación yo a Rocío la he visto siempre como muy implicada en la asociación, es decir, de alguna manera siempre ha sido su objetivo el desarrollar esto, el ponerlo, el poner todos los medios, todo su trabajo, todo su esfuerzo para que la realidad de lo que es hoy la asociación, que empezó siendo muy pequeña y que ahora me imagino que después de todo el tiempo pasado lo verás, todas estas actividades y todas estas acciones que tenéis, y se debe sentir una satisfacción importante. Sí, desde luego. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, Javier. Sí, es verdad que, bueno, ya que lo mencionas, la asociación tiene 22 años y, bueno, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé en el 2007 y la asociación se creó en el 2000 y eran un grupito de 5 o 6 familias iniciando todo esto y ahora pasamos las 100 familias y casi los 40 trabajadores. Entonces, formar parte de una evolución tan bonita me enorgullece a mí también. Pero bueno, que hay poco tiempo y queréis saber qué hacer con estos niños tan complicados muchas veces y tan difíciles, ¿no? Y a veces no, pero bueno, hay que saber Yo agradezco mucho también a Arturo, bueno, la explicación que ha hecho, que aunque me la sé, pero me viene muy bien escucharla. ¿Cómo pasó las diapositivas? Con el de abajo, el de la flechita. Ah, vale. Bien. Pero es que lo que él decía, que toda formación es poca, es verdad, porque es que yo, aunque me sepa esa teoría de memoria, escucharla una y otra vez me recuerda lo que tenemos que acordarnos todos los días cuando estamos enfrente de estos chicos que necesitan que empaticemos, ¿no? Que decimos que les cuesta ponerse en el lugar del otro, pero deberíamos de pensar nosotros también si a nosotros no nos cuesta muy a menudo, porque cuando estamos
uno a uno, allí no hay mayorías ni minorías, lo que le explicaba al principio, ¿no? Si la sociedad es neurotípica o la sociedad fuera autista, cuando estás uno a uno con un niño enfrente, sois igual de autistas porque ninguno de los dos se entiende y hay que poner medios para hacerlo. Y la verdad es que es muy apasionante, y lo que os ha dicho también al principio de vais a tener alumnos con autismo en las aulas, es que están en las aulas, cada vez hay más niños con diagnóstico por muchas razones que ya habéis explicado, y cuando a veces lo decimos en algún cole, que nos llaman porque tienen algún niño por primera vez y les decimos, bueno, pues prepararos porque va a ser así siempre, nos dicen que exagerados, es así, o sea que tenemos que estar preparados para atenderles como un alumno diverso más, igual que el resto del aula, pero bueno, que la asociación está aquí también para ello, y si decías al principio, Javier, de hablar un poco de la asociación, si queréis el próximo día al final de la jornada, si queda tiempo podemos hacer una mini presentación para que todo el mundo conozca los recursos que hay, las actividades que tenemos, más, y se nos conozca un poco más. Bueno, pues recogiendo un poco lo que ha contado Arturo, ¿no? Que al final es este cajoncito que tenemos diferentes perfiles de niños que en función de la severidad de sus síntomas, de las funciones verbales que tengan, de las comorbilidades o de otros trastornos asociados, de sus factores ambientales, de su familia, de su contexto, de su cole, aterrizando en todo, al final es una batidora que nos sale una persona única con esta carita, como por ejemplo este niño, y es lo que tenemos que pensar cuando tenemos que saber mucho de autismo, pero tenemos que saber mucho de lo que tenemos delante, ¿no? El niño en concreto. Y a mí me gusta muchísimo cuando tengáis a un niño con autismo, o un adulto o una niña con autismo, y tengáis que empezar a trabajar con él y a entenderos, me gusta hacer el símil del enamoramiento adolescente, ¿no? Cuando dos adolescentes se enamoran, pues lo que hace si te enamoras es intentar saber todo del otro para conquistarle, dónde se mueve, qué le gusta, qué no le gusta, qué música quiere ver, qué cine, lo investigas absolutamente todo para conquistarle. Pues cuando tenemos un niño con autismo delante que no sabe decirnos lo que quiere o nos lo dice de forma equivocada, esto es lo que tenemos que hacer, enamorarnos y descubrirle para poder enseñarle y para poder dar esos apoyos que decía antes Arturo, ¿no? Entonces, cuando estamos delante en el aula no hace falta ser expertos en autismo, sino expertos en Dani, en Juan, en Marta, en Lucas, en el niño que tengamos delante. Y eso es lo que os va a dar la clave para conquistarle y para poder enseñarle las cosas que él necesite que les enseñéis. Pero porque muchas veces nos ocurre, como es tan difícil lo que decía antes Arturo, darse cuenta de los diferentes casos, ¿no? de ver el espectro amplio, de ver los diferentes, pero todos tienen los mismos síntomas, esto que hacemos de etiquetar porque lo necesitamos, esto es tan complejo que cuando tenemos un niño con autismo y hemos conocido uno en nuestra vida, si no son iguales, pensamos que uno de los dos no tiene autismo. O pensamos que los dos tienen autismo, pero claro, pues si con este niño me funcionaba este juego de letras, voy a ponerle el mismo y resulta que este me lo rompe, me lo tira, porque efectivamente los dos tienen autismo con diferentes síntomas, pero ninguno es igual, por eso no van a servirnos los mismos materiales. Esto es un poco fastidioso para los profes porque a veces tener un niño con autismo genera mucho trabajo, muchos materiales que al siguiente curso puede que no te sirva con otro niño, ¿no? Pero tenemos que tenerlo claro si queremos que el niño aprenda cosas con nosotros. ¿Algunas estrategias? Pues bueno, estos son unas pinceladas, ¿no? Porque para cada metodología dentro del autismo o para cada forma de intervención se pueden hacer cursos muy extensos. Nuestro objetivo de hoy era que conocierais ciertos nombres y ciertas metodologías que son las fundamentales para trabajar o ciertas ideas, ¿no? Entonces, antes de empezar a dar cualquier apoyo con niños con autismo o cualquier otra persona con diversidad funcional, es individualizar y personalizar cualquier sistema, ¿no? Por lo que decíamos antes, porque sus gustos, porque la persona es diferente, entonces no nos va a servir. Evaluar el nivel de comprensión y la motivación de la persona, por todas estas teorías que os ha explicado Arturo de cómo perciben ellos el contexto. Si nosotros no evaluamos qué están entendiendo de lo que ven, no vamos a poderles presentar los materiales en la forma que ellos los comprendan. Por ejemplo, no es lo mismo presentarle la información en objeto real, en un dibujo en blanco y negro, en un dibujo con color, en palabra escrita, por gestos. Hay muchísimas formas de presentar la información. Estos son diferentes niveles y normalmente tendemos a, llega un niño con autismo, pictogramas, empapelamos el aula, ya está, lo tengo. Me tiro un mes imprimiendo, plastificando, haciendo agendas, pictogramas que he sacado de una página que es la mejor y resulta que el niño
ni lo mira, ni hace caso, sigue teniendo los mismos problemas. Claro, porque a lo mejor le hemos puesto fotografías en color y es un niño que se fija en la hoja verde y poco más saca de esa información por todo esto que Arturo ha explicado antes. Voy a estar mencionándote todo el rato. Entonces, igual a ese niño lo que necesita es ver la mandarina directamente para entender que es la hora de la merienda, no una foto de la mandarina porque él todavía no tiene ese concepto en la cabeza o esa abstracción. Hay muchas formas de evaluar, de formas muy simples en el aula, pero también hay algunas pruebas que nosotros utilizamos, por ejemplo, la prueba Comfort, que es una prueba muy sencillita, que se pasa muy rápido, pero nos da muchísima información sobre cuál es el nivel adecuado para ese niño, para presentarles las agendas, el sistema de comunicación, para que realmente el niño entienda lo que le queremos decir. Y una idea que también me gustaría que hoy quedara muy clara es que cuando nosotros elegimos un sistema para un niño de comunicación o agendas, tenemos que elegir el nivel más bajo que ese niño tenga, no a lo que él puede llegar. ¿Qué tendemos a cometer ese error? Decimos, bueno, pero si este niño sí entiende fotos y pictogramas, le voy a hacer la agenda en pictogramas. Bueno, eso lo entiende en una situación de aula, en una sesión muy controlada, con un ambiente muy tranquilo, todos en silencio. Pero tenemos que buscar lo que entendería en un mal día, en el supermercado con mucho ruido, después de haber tenido una rabieta, cuando está muy frustrado. Tenemos que ir al nivel más bajo, porque nuestro objetivo es que entienda lo que tiene que hacer o lo que va a pasar. Nuestro objetivo no es tenernos nosotros un título de ¡jo, qué guay, soy el mejor profe y este niño ya ha aprendido a sumar conmigo! No quiero que aprenda a sumar, quiero que entienda que es la hora de matemáticas. Y para eso tengo que enseñarle el lápiz, a lo mejor, en vez de pictograma del lápiz, ¿vale? Entonces, hay mucha controversia con esto. Nosotros siempre debatimos cuando nos ponemos a hablar de un niño y es súper común cuando hay niños con autismo pelearnos por qué método utilizar. Entre los mayores expertos del mundo nunca se ponen de acuerdo, pero lo más importante es que el niño lo entienda, hay que asegurarse que el niño lo está entendiendo, porque entonces no le va a servir para nada nuestro apoyo y nos vamos a frustrar porque vamos a generar muchísimos materiales que no han servido para nada. Entonces al año siguiente nos toca otro niño con autismo en el aula y nadie quiere esa clase porque da mucho trabajo, porque Pero si conseguimos que nuestro trabajo sea funcional, nos va a gustar mucho más tener esa diversidad. Y esta es una idea que es muy habitual cometer este error. Lo cometemos los profes, lo cometemos las familias, que también diagnostican al niño, y hace poco vino una familia con un montón de libros, habían papelado la casa y me dio mucha lástima porque habían echado un tiempo hermosísimo en empapelar su casa de pictogramas, pero ningún niño de esa edad hubiera entendido eso. Independientemente del autismo, no porque tengas autismo vas a poder entender un montón de mapas complejos, por muy visuales que sean. Y luego la tercera idea es darle significado a lo que les vamos a enseñar. Y buscar su motivación. Normalmente el resto de alumnos o las personas sin autismo suelen tener, además de una motivación por conseguir aprender algo o por tener una recompensa, siempre hay una motivación social, ¿no? Entonces muchos de nuestros alumnos van a aprender o van a querer hacer las tareas porque su profesor esté contento, porque su papá esté contento, porque mis compañeros me reconozcan. Esta recompensa social no existe en el autismo de la misma manera. Entonces ellos tienen que tener una motivación para querer acceder a ese aprendizaje que les estamos ofreciendo. Y me gusta mucho el ejemplo que dice Rose Blackburn, que es una mujer con autismo que aprendió a hablar súper tarde, súper mayor, yo creo que no recuerdo bien, pero cerca de los 8 años, y ahora es una mujer con autismo de alto funcionamiento que se dedica a dar conferencias, y además hay alguna película basada en su personaje, y bueno, es así muy reconocida. Y ella ponía un ejemplo, y ella decía que cuando ella de pequeñita la intentaban enseñar a hablar, pues la ofrecían galletas a cambio. Entonces ella no se esforzaba en hablar porque no entendía para qué servía hablar ni para qué servía comunicarse, y no lo hacía. Y cuando le empezaron a ofrecer a cambio hacerlo en las camas elásticas, que era su pasión, saltar en la cama elástica, ella empezó a desarrollar interés por hacer la tarea que le proponían, que era desarrollar el lenguaje. Y entonces ella nos dice a los demás, en una conferencia decía: yo cruzaría una casa en llamas para salvar una vida, pero no por una caja de galletas. Pues cuando a ella le pedían que repitiera palabras en las clases de logopedia, le parecía como si a ti te piden crúzate una casa en llamas para una galleta, ¿no? Entonces, para que veamos lo importante que es conocerles, saber qué es lo que les motiva
y ofrecerles aprendizajes funcionales, ¿no? Porque a veces las tareas repetitivas, sin sentido, o aprendizajes académicos que para nosotros son muy importantes, para ellos quizás no lo son en ese momento, y otra frustración más como profes porque no conseguimos nuestros objetivos, es muy complicado a veces, pues tenemos unos estándares, tenemos que cumplir un currículum, pero si al niño no le interesa o no le aporta nada en su vida, pues es una pérdida de tiempo para ambos. Entonces, esas son, desde mi punto de vista, las 3 claves para, antes de darle apoyo a una persona con autismo, tenerlo muy claro, ¿no? Para hacer un poco así de intentar encasillar las principales dificultades que ellos tienen y ver cómo podemos minimizarlo en las aulas, pues hemos estado hablando en la primera parte de que tienen dificultades para flexibilizar y para planificar las acciones. Pues entonces vamos a darles estructura y vamos a ayudarles a anticipar. Si tienen, ahora vamos a ir viendo cada una de estas, ¿no? Si tienen dificultades porque dirigen la atención hacia los detalles, con todo esto que explicaba Arturo, de la coherencia central débil y todas esas teorías, vamos a minimizar esas distracciones sensoriales. Por ejemplo, cuando hablaban de que ellos ven las cosas en detalle y no ven el conjunto, el ejemplo de la mujer, ¿no? Que tenía las flores y podíamos ver una mujer, eso pasa en las aulas. Un niño con autismo puede entrar en esta clase que estamos aquí y cualquiera de nosotros pues entiende de forma global que es un aula donde se está impartiendo una clase, que los alumnos se sientan allí, que aquí se sienta el profesor, entonces busco un hueco, me siento y escucho. Un niño con autismo no es que no sepa que esto es un aula, es que no se va a fijar en eso, en el conjunto. Igual entra por la puerta y lo que le llama la atención es el cable de esa cámara. Y va a ir directo corriendo por ese cable, va a arrancarlo y va a empezar a hacer así porque le encanta ver girar cables. Claro, desde fuera vamos a ver, buah, este niño está fatal, se ha comportado fatal, no sabe atender, no sabe hacer nada. Pues, ¿qué haría yo en ese aula? Fuera cable. No voy a cambiar al niño. Si es que el niño tiene pasión por los cables, voy a quitarle esa distracción, voy a explicarle dónde se tiene que sentar, vamos a estructurarle el entorno para que lo entienda. Y estas ayudas de verdad funcionan. Funcionan. Que es que muchas veces no hay recetas para ningún niño único y es que no las hay. Pero es que funcionan porque llevamos muchos años, pero claro, hay que probar y probar y probar, insistir y ver lo que le falta a ese niño y ver en qué nos habíamos equivocado, porque a lo mejor, no, pues yo lo hice pero no me funcionó. Bueno, le pusiste en el nivel que él podía entender, te aseguraste que lo estaba entendiendo, había algún otro distractor, habíamos evaluado que no había ningún problema sensorial que le estuviera alterando, porque hay muchísimos temas, o sea, todo lo que os ha contado Arturo les puede pasar a la vez. O sea, puede tener un problema de dificultad de distracciones con los detalles, pero además un problema sensorial al mismo tiempo, además tengo un dolor en el estómago que no soy capaz de comunicar, o sea, son una bomba muchas veces. Entonces, no es que nuestro método haya fallado, es que se me ha olvidado revisar todo lo demás, que podía haber estado pasando más cosas, ¿no? Y es un poco un proceso de investigación todo el tiempo. Y luego, si tienen dificultades para generalizar, que también lo ha explicado muy bien Arturo, que a lo mejor aprenden aquí, pero no lo generalizan fuera del colegio, pues tendremos que darles entornos más predecibles, utilizar rutinas, darle más significado a todo lo que aprendan para que les sirva en la vida diaria, ¿no? Porque esto nosotros que trabajamos en la asociación de forma individual, en una situación más clínica de terapias y que no es un contexto ordinario de cole, nos pasa mucho que se nos va un poquito la perspectiva y empezamos a enseñarle a niños cosas en nuestras mini sesiones y a veces perdemos que esto no está sirviendo de nada. Si lo que yo hago en mi sesión los martes no le llega a la familia y no le llega a la profe del cole, y no, ya puedo ser la mejor maestra del mundo, la mejor logopeda del mundo, que si el niño solo sabe decir patatas con rocío los martes de 5 a 6, no le estoy enseñando nada, ¿no? Entonces lo importante es salir, que nosotros también estamos haciendo mucho trabajo en esforzarnos en ir más a los domicilios, en ir más a la calle, ir más a los colegios, para que lo que nosotros sepamos le sirva al niño, no a mí como profesional. Ideas, voy a ir lanzando así porque bueno, no da tiempo a ir profundizando con cada una de ellas. El jueves con nuestra compañera Leticia sí que iréis más al detalle de diferentes estrategias, pero queríamos ahora lanzaros así como un boom de ideas a hacer en el aula. Ideas para esto que hablábamos de minimizar distracciones, pues vamos a crear un entorno físico que resalte la actividad que tenemos que hacer. Otro debate que tenemos muchas veces,
con los profes en las aulas es que choca mucho, esto es un cambio un poco incluso de paradigma de cómo decoramos las aulas y de cómo proponemos nosotros que decoréis las aulas. Tenemos ahí también muchas peleas. Porque, claro, sobre todo en infantil, las profes de infantil nos miran con cara de ¿estáis locos? ¿Cómo que quite todos mis pósters de la clase? Y sí, esa es la idea, quitar todos los pósters para que el niño, en vez de fijarse en el árbol de otoño que hicimos el otoño pasado, se fije en la pizarra que estamos dando la A. Y luego viene la siguiente fase. Claro, pero los demás niños pobrecitos. Entonces, ¿realmente creéis que el resto del grupo va a verse perjudicado por tener menos distractores visuales en la clase? Ahí lo dejo. Entonces, bueno, hay muchísimas de estas estrategias que le viene bien al resto del alumnado, que trabajar en contextos con menos estimulaciones, con menos colorido, con menos estímulos en general, les va a venir muy bien a todo el grupo, incluso al profesor muchas veces. Pero bueno, hay cada uno luego ya. Mantener fuera de la vista los materiales irrelevantes, que esté todo bien almacenado, bien colocado, bien almacenado, que estén los materiales bien etiquetados, que todo el orden les viene muy bien. Y si no queremos, es que este niño siempre coge las tijeras y me corta, fuera las tijeras de su vista. No, hombre, pero tendrá que aprender, pues todavía no está preparado y al resto de compañeros no le pasa nada si piden también las tijeras. Todo lo que esté distraído. Nosotros, siempre que vamos a amueblar una aula nueva o algún espacio nuevo que podamos decidir cómo amueblarlo, nuestra regla es armarios con puertas y llave. Siempre. Ya está, fuera el problema, porque si no voy a poder dar la clase, porque el niño le gusta siempre el payaso que suena cuando le doy, pues fuera el payaso. Que a veces nosotros no buscamos los problemas, ¿no? Entonces, en las aulas esto es muy importante para evitar muchos distractores. Que solo tengamos delante de la mesa el material necesario para la actividad, para que no se distraigan con nada más y cuando hemos terminado se guarda. Nosotros utilizamos este tipo de mesas de trabajo donde tienen en un lado las tareas que van a hacer, las hacen encima de la mesa y las guarden a la derecha. Y les permite visualmente, lo que decía antes Arturo, saber cuál es todo mi trabajo, cuando tengo las estanterías vacías sé que he terminado y a este lado, bueno, son sistemas de trabajo que luego se pueden variar en función de los recursos de cada sitio, ¿no? Pero funcionan muy bien con ellos. Claro, todas estas ideas y pinceladas ajustadas a cada nivel de cada niño es lo que cada uno tiene que saber aterrizar en su contexto. Pero se puede hacer en todos los niveles de autismo, en los niños con alto funcionamiento, en los niños con discapacidad intelectual, esto todo se puede ir haciendo más o menos complejo según el niño. Para estructurar hay que tener muy programadas las clases, no improvisar, que esté la agenda muy clara, la agenda individual, lo que el niño tiene que hacer y lo que el grupo tiene que hacer. Minimizaríamos muchos problemas de conducta de niños con autismo y de otros niños también. Situaciones de días que los niños están más alborotados, pues claro, si le he cambiado de profesor, si le he cambiado de orden, pues no pasa nada, estas cosas en los colegios tienen que pasar porque surgen, pero el problema a veces tenemos que tener localizado si el niño con autismo era el problema o es que nosotros no habíamos controlado todas esas situaciones. A todos se nos va de las manos muchas veces y les provocamos alguna que otra rabieta, pero si lo tenemos localizado, yo me pasaba con un niño pequeño que yo le ponía todos los días la agenda de lo que hacíamos en clase y luego siempre le ponía una foto de que se iba a casa. Y todos los días me montaba una rabieta cuando terminábamos la clase y llegaban los papás y siempre lo encontraban llorando y yo decía, es que de verdad no lo entiendo, si es que hemos estado fenomenal, ha estado muy contento, todo ha ido bien, no sé por qué llora siempre. Tardé mucho en darme cuenta que nunca se iba a casa después de mi sesión, siempre se iba al parque, pero era un niño que no tenía lenguaje oral, él no me contaba estas cosas. Hasta que yo me dio por hablar con los padres, que tenemos que hablar más con las personas que le conocen, que son las que nos van a dar esa información para enamorarnos, hasta que me di cuenta de que es que era mi culpa la rabieta de todo. Porque yo le estaba mintiendo, él se sentía engañado realmente, porque yo todos los días le decía, ¡hala, Pepe, a casa! ¡Bumba! Y ya se explotaba, ¿no? Rompíamos todo, y claro, él se sentía muy engañado por mí. Desde que yo empecé, como yo no podía adivinar dónde iba a ir cada día, le puse una imagen de despedida, adiós. Él me decía adiós, solución del problema. Una simple imagen, solucionó el problema. Entonces, bueno, la anticipación, que nos programemos bien, que investiguemos, esto es lo más importante en el aula.
Y realmente son situaciones que son muy invisibles. Lo que el autismo muchas veces se explica con la teoría del iceberg también, ¿no? Nosotros vemos una conducta, vemos un niño que tiene una rabieta y ya está. Lo que hacemos es simplificar esa situación y decimos que este niño se está portando muy mal, que menudo carácter, que es muy cabezota, que siempre se quiere salir con la suya, que si no hacemos lo que él quiere. Esto pasa muy a menudo. Y nadie se ha parado a pensar que debajo había una serie de dificultades de comprensión del contexto, todo esto que se ha hablado en la primera parte, y que lo que le estaba pasando es que no estaba entendiendo nada, ¿no? Como el ejemplo que os pongo de que se iba a casa o se iba al parque. Los espacios, los materiales, que esté todo muy limitado y claramente definido, ¿vale? Para que se pueden utilizar, no hace falta tener grandes estructuras, ni grandes armarios, ni grandes aulas, simplemente incluso pintando el suelo, a veces colocando nosotros en algunas aulas, pues ponemos una estantería delante del sitio donde no puede ir y ya está, visualmente tiene una barrera visual y ya no pasa del otro lado, ¿no? Hay muchos truquitos del día a día que lo que hay que tener es mucha imaginación también. Si entendemos realmente cómo funciona el cerebro de ese niño que tenemos delante, va a ser mucho más fácil poner en práctica estas herramientas. Esta mañana me reía con una compañera porque estuvimos hablando de cosas como más técnicas de un niño y de repente me dijo, bueno, te dejo que me voy a por cuerda. Y me entró la risa porque dije, ¿pero qué tipo de conversaciones tenemos? Y es una profe que ha descubierto que a un niño le viene muy bien colgarle con una cuerda, su horario lo lleva colgado. Él si se va al parque, lleva aquí una hoja. Si se va a casa, lleva aquí una llave. Y él le viene muy bien llevarlo colgado. Lo ha descubierto hace poco y se nos había acabado la cuerda para hacerle más colgantes. Y me hizo gracia porque dijo, me voy a por cuerda. Y me encantó, ¿no? Porque al final ella conoce muy bien al niño, ya está. Si conoces al niño, pues pasa por cuerda o lo que haga, se te ocurren las estrategias y no son cosas sofisticadas, ni caras, no hace falta, bueno, pues para por cuerda de un bazar y ya está, para que no nos compliquemos, ¿no? Que tenemos muchas herramientas. Y luego, pues, para poder generalizar hay que planificar muy bien también las transiciones, ¿no? Que sepan cuándo tienen que cambiar. Si queremos darles autonomía, también el ejemplo de poner la mesa de la merienda al lado de donde se lavan las manos. Muchas veces les complicamos los caminos, eso es un ejemplo que a lo mejor no se puede cumplir, ¿no? Pero si le podemos simplificar, si queremos que sea autónomo y no tener que llevarle al baño, bueno, pues vamos a enseñarle directamente en el baño algunas acciones, bueno, cada uno luego ya, pero que es simplificarles a ellos las secuencias y la estructura de sus rutinas. No me quiero enredar mucho en esta parte, ¿vale? Porque, bueno, es más de lo mismo, que planifiquemos. En los coles hay que hacer un esfuerzo tremendo de organización y trabajar muchísimo en equipo. Y cuando tenemos muchos de estos niños, nosotros lo vemos desde fuera y es mucho más fácil verlo, ¿no? Porque tenemos una visión más objetiva de lo que está pasando en ese equipo, de ese cole. Pero desde dentro a veces es muy difícil porque todo el mundo tiene que dejar de hacer ciertas cosas para apoyar a ese niño y el equipo directivo se ve a veces en situaciones complicadas porque todos los profesores tienen que apoyar a ese niño a lo mejor en sus horas libres, pero si no se hace en equipo no va a funcionar y estos niños tienen que estar ahí porque es su derecho aprender y el nuestro enseñarles. Entonces genera a veces muchos roces también con el equipo. Esto es una cosa que, bueno, el tema de la conferencia era implicaciones de los niños con TEA en el aula, yo os las estoy contando. Pero tenemos que hacer que esto sea más normal, que sabemos que va a ocurrir, que nos va a llevar a un conflicto, vamos a solucionarlo por el niño y ya está, ¿no? Pero claro, cuando yo planteo ideas como ¿por qué no? Al niño le viene muy bien hacerlas todos los días lo mismo con las mismas personas. Y otra vez que se me echan las manos a la cabeza diciéndome, pero ¿cómo voy a conseguir yo que la misma persona sea la que le lleve a hacer pis, la que le lave las manos? Pues a veces no se puede, a veces se puede. El propio equipo, si estamos todos a lo mismo, a veces sí que se consiguen este tipo de estrategias. Y de que el niño haga siempre lo mismo con todo el mundo. Nosotros cada vez que se decide, por ejemplo, el ejemplo del collar con los objetos, se ha decidido que el niño tenga ese horario y en ese mismo momento se comunica a todo el equipo, a la familia, al colegio, para que todo el mundo haga lo mismo, porque si no, no funciona. Entonces tenemos que estar ahí también muy preparados para ese trabajo en el equipo y para aceptar los consejos de los compañeros, que es complicado, y para equivocarnos. Pero bueno, planificar, es que esto es un poco más de lo mismo. ¿En qué se basa? Bueno,
todas estas ideas que os hablo de estructura se basan en la enseñanza estructurada que se llama método Teach. Este es un método que está basado, tiene muchísimos años de experiencia de trabajo, se creó en Estados Unidos, en Carolina del Norte, y ellos lo que hacen es estructurarle todo al alumno lo hacen en pirámide. Entonces empiezan por una estructura física y de ahí van subiendo de lo grande a lo pequeño. Primero estructuramos el colegio, luego su aula, su mesa de trabajo, lo que hace en grupo, pero hasta el último detalle, hasta estructurar la tarea pequeñita. Y lo que busca este sistema es que el niño visualmente sepa lo que tiene que hacer con ver la tarea y que solo tenga delante lo que tiene que utilizar. Por ejemplo, si el niño tiene que hacer un dibujo, yo le pongo, y quiero que estamos trabajando el azul y el verde, me voy a un ejemplo muy básico de infantil, pues le pongo solamente el azul y el verde y el dibujo que tiene que pintar, y además le pongo todo en una cajita de tal manera que él puede coger todo el material que necesita, lo termina, lo guarda en la cajita y lo vuelve a dejar. Esto es muy difícil explicároslo sin verlo. Pero esto al final es mucho reciclaje. A lo mejor la cajita donde le pongo las pinturas es una caja de queso Filadelfia que he terminado, me la he llevado al cole, la he pegado con celo por debajo del cuento de pintar y eso es lo que le pongo al niño. Esta cosa que no sé, si el que no la conozca dirá qué cosas tan básicas está contando, a ese niño solo de verlo entiende lo que tiene que hacer, porque le vamos a presentar las tareas de esa forma tan estructurada, siempre de izquierda a derecha, las mesas de trabajo siempre van de izquierda a derecha, le he quitado el resto de distractores del aula, con lo cual él se centra en lo que tiene encima. Bueno, esto es que es muy complejo y podríamos hablar mucho de cómo hacer la tarea, pero con niños con autismo y además discapacidad intelectual, que no sabemos muy bien lo que necesitan, esta tarea tan sencilla a veces tienes que deshacerla varias veces porque no hemos conseguido transmitírselo. O incluso con compañeros, nosotros hacemos como testeo de a ver si ha funcionado antes de ponérselo al niño, se lo enseñas al compañero, tú sabes hacer esta tarea, y a veces yo he dicho, no sé lo que tengo que hacer, así que cambiarla, porque yo no sé lo que hay que hacer, porque hay unas pinzas, unos colores y unas hojas, a veces intentan, o sea que no es fácil, ¿vale? Lo que estamos contando, bueno, la gente que tenga niños y haya visto niños de estos perfiles entiende lo que quiero decir, pero funciona. Y bueno, al final estructurar va a hacerles que entiendan las situaciones, que estén más tranquilos, que puedan aprender mejor, les puede hacer más independientes, que generalicen lo aprendido y que se reduzcan los problemas de conducta. Si llego a un aula, tengo una mesa de trabajo con mi foto, una serie de tareas y yo entiendo visualmente lo que tengo que hacer, me sentaré y lo haré el día que me apetezca hacerlo, como cualquier otra persona, que también a veces no les apetece. Otra idea muy clara, que es muy obvia también, pero siempre me gusta recordarla cuando hablamos de apoyos visuales, que os habéis fijado en que Arturo y yo utilizamos mucho la palabra apoyos visuales y evitamos la palabra pictogramas, es porque hay que utilizar apoyos visuales, que no es lo mismo que pictogramas. Los apoyos visuales son mi mano moviéndose, una silla, un cartel, una barrera para que no pases, un armario cerrado, esos son apoyos visuales también. Todo lo que yo veo y me da información de lo que tengo que hacer es visual. Entonces, usémoslos igual que con ellos, ¿no? Todas las personas utilizamos apoyos visuales en nuestro día a día. Yo, si no tuviera agenda, que es un apoyo visual, hoy no había venido aquí, porque se me hubiera olvidado. Si no tengo un mapa, no sé llegar a un destino. Si no tengo las instrucciones de un mueble, no lo sé montar. No sabría dónde entrar al baño. Bueno, los ejemplos que he puesto, que todos necesitamos este tipo de apoyos, son apoyos visuales, no son pictogramas. Usémoslos para ellos porque son pensadores visuales, les ayuda muchísimo a estructurar, pero no necesariamente pictogramas. En algunas ocasiones también nos hemos encontrado en algunas aulas que a lo mejor algún profe ha dicho, ya no tiene agenda porque ya habla. Yo también hablo y no hubiera venido aquí hoy sin mi agenda. O sea, no le quitemos a un niño su agenda porque es lo que le va a estructurar el pensamiento, el día a día, a estar tranquilos. Si a un alumno le ponemos un apoyo visual tanto de agenda como de sistema de comunicación ajustado a lo que él entiende, vais a fijaros que es que lo miran. O sea, el niño a lo mejor, lo que decía Arturo de estoy en una tarea y vuelvo a mirar, lo hacen muchísimo. A lo mejor tienen su horario allí en la pared y están jugando y de repente miran y siguen a su tarea.
les hace regularse, saber lo que queda, saber lo que falta, porque no tienen tampoco el concepto del tiempo como nosotros, es un concepto muy abstracto, muy complicado de enseñar en algunos niveles, y los apoyos visuales nos ayudan a explicarle lo que queda de tiempo, lo entienden en actividades, no en tiempo. Entonces es fundamental, nunca le quitamos a un niño un apoyo visual, jamás, a no ser que lo sustituya por otro apoyo de otro tipo, pero no un apoyo de una agenda, porque ya sepa hablar. ¿Para qué nos sirven? Para compensar todos los déficits que hemos hablado antes que ellos tenían a nivel de teoría de la mente. Bueno, esto es un poco también recordar un poco lo que hemos hablado todo este tiempo, ¿no? De para qué sirven los apoyos visuales. A nivel de sistemas de comunicación, que Arturo ha dicho que es lo más importante, darles un sistema de comunicación, es lo más importante. Efectivamente, aparte de estructurar y todo esto del contexto, si no podemos comunicarnos, vamos a tener muchos problemas de conducta, porque no vamos a poder expresar lo que necesitamos o lo que nos ocurre. Hay muchos sistemas aumentativos de comunicación, no hay uno mejor que otro, sí que los hay más especializados o más específicos, más pensados para personas con autismo, pero lo que a un niño le funcione, ese va a ser el mejor para el niño. Hay mucho debate, apoyo gestual, apoyo por pictogramas, el lenguaje natural asistido, el sistema tal, hay muchísimo debate sobre eso y al final lo que nos interesa es que a ese niño le funcione. Tenemos que enseñarle a los niños lo que mejor les venga, no lo que yo sepa hacer, que eso ocurre muchas veces. Hay unos centros que todos los niños tienen gestos, pues resulta que es que la profesional de ese centro es experta en gestos, por eso todos los niños con autismo de ese centro saben gestos. En otros somos expertos en el PECS, pues en este... Pues sí, a veces sucede esto, pero tenemos que evitarlo. Si al niño le funciona otro sistema, pues otro sistema. Tiene que serle útil y funcional. Generalmente nosotros usamos más los sistemas aumentativos utilizados con base en pictogramas o con bases físicas, por lo que contaba antes Arturo. Los gestos o la palabra se van. El sistema táctil y tangible está aquí, lo puedo recordar, lo puedo volver a utilizar, ellos ven lo concreto mejor que lo abstracto. Nosotros utilizamos este sistema, que es por el intercambio de pictogramas, empiezan en unas fases muy iniciales de la comunicación, empezamos a enseñarle al alumno para qué sirve comunicarse y a partir de ahí le damos un libro de comunicación. Y nos gusta mucho porque no necesita, puede empezar cualquier alumno con cualquier nivel de desarrollo intelectual, es decir, que cualquier persona puede aprender a comunicarse con este sistema y además, si el niño tiene mucho potencial, este sistema también puede acabar teniendo un dispositivo digital con un montón de comunicación mucho más amplia y mucho más compleja, o sea que permite que el niño crezca y bueno, se enseña muy fácilmente, lo que pasa que al principio es cierto que necesitas que haya dos adultos porque hay que enseñarle al niño diferentes técnicas, pero bueno, es de las más habituales. Es muy importante que cuando apliquemos un sistema de comunicación, esto ya lo sabéis, pero que se generalice, que se utilice solo en el aula o solamente en el cole o solamente en la asociación, no funciona. El alumno tiene que poder tener ese sistema en todos los contextos donde está y nunca se le puede quitar. Que también tendemos mucho a, bueno, ahora estamos haciendo otra cosa, fuera el libro. Pues no, porque a cualquier otro niño no le sacamos el área del lenguaje de la cabeza para que no se queje. A veces piden cosas que no podemos darle, pues les decimos que no, como a otro niño, ¿no? Es muy importante que cuando implementemos un sistema que lo utilicemos como cualquier otro método de comunicación. Y bueno, el apoyo conductual positivo, que es otra de las metodologías que imagino que también os sonará o conoceréis, que es el conjunto de técnicas que utilizamos para intentar que se desvanezcan las conductas problemáticas de los niños con autismo y aparezcan conductas alternativas que sean mucho más correctas o más adecuadas. Con todo lo que os hemos contado de los niños con TEA, pues obviamente todos hemos visto comportamientos inadecuados en ellos, socialmente inadecuados, pero a veces muy bien justificados, porque a veces tienen razón para enfadarse, pero tenemos que enseñarles que ese no es el método, que tenemos que cambiarlo. Entonces hay que cambiar también un poco la perspectiva, no solo con los niños con TEA, sino con todos los niños en general, pero bueno, los docentes esto lo tenéis claro. Y bueno, un ejemplo. Luis de vez en cuando se autolesiona mordiéndose la mano. Sus monitores se han puesto de acuerdo que cuando lo haga hay que dejarle un rato solo hasta que se le pase. ¿Lo están haciendo bien? Pues no lo sabemos. No sabemos, a lo mejor sí, no lo sabemos.
porque no sabemos por qué se muerde la mano. Cuando hay un problema de conducta, lo primero que tenemos que hacer es saber por qué hace las cosas, no solo lo que hace, es como lo del iceberg. Vamos a ver qué está debajo, no solamente lo que está haciendo. A lo mejor lo está haciendo para llamar la atención y la está consiguiendo, o a lo mejor lo está haciendo para evitar otra tarea, pero además, como se muerde la mano y le retiramos todo y le dejamos que se le pase, pues objetivo conseguido. Entonces, a veces, retirar la atención a una mala conducta la está reforzando, porque él dice, genial, cada vez que no quiero hacer esta tarea me muerdo la mano. Entonces, los problemas de comportamiento en niños con autismo y que además tienen dificultades, que no tienen lenguaje oral o que no tienen sistemas de comunicación, lo que tenemos que hacer es investigar muchísimo también por qué lo están haciendo para darle una alternativa. Hay un libro muy interesante de este autor, de Edward Carr, que él dice que el mejor momento para tratar los problemas de conducta es cuando no se están produciendo, no cuando, porque lo que hacemos es, niño, problema de conducta, y actuamos después. Hay que actuar, obviamente, sobre todo si hay un problema grave de autolesiones o alguna otra situación complicada, hay que actuar, pero también hay que prevenir que eso pase, qué estaba pasando. Entonces, ¿qué nos dice el apoyo conductual positivo? Pues que todas las conductas de las personas, que hace cualquier persona, tienen una función, que siempre es porque le pasa algo, porque tiene una necesidad de comunicarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar, investigar cuál es la función de la conducta. Y el sistema, pues lo que busca es que todo se basa en el respeto y en la dignidad de la persona, respetando sus preferencias y sus metas individuales. Es un método muy respetuoso, partiendo de la base de que es una persona que hace algo porque necesita ayuda y como le queremos tanto, vamos a ayudarle, ¿no? A que él tenga otros métodos para conseguir lo que necesita. Esto del apoyo conductual positivo y del análisis conductual aplicado y todo esto tiene para hacer 7 máster y los psicólogos lo saben. Yo voy a dar unas pinceladas para que nos quedemos con el día a día. Siempre ocurre algo y hay un desencadenante que desencadena la conducta problemática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar. Siempre hay que evaluar lo que estaba pasando. Entonces, hay que recoger información en todos los contextos. Nosotros, cada vez que tenemos algún problema un poco más grave con algún alumno, lo que hacemos es, en todos los contextos se hace un registro exactamente igual, en el colegio, en casa y en las terapias o asociación o en las actividades donde vaya, y todo el mundo recoge, pues depende de la gravedad. Durante 2 semanas, todo el mundo, cada vez que aparezca esta conducta, tiene que rellenar este papel donde ponga quién estaba, qué pasó, cómo se comportó el niño, qué pasó después. Esto es súper importante y se descubre la función, descubrimos por qué lo hacía y qué le estaba recompensando, y entonces ahí es donde se actúa. No actuamos para castigarle o para conseguir que deje de hacerlo, lo que vamos a hacer es darle alguna alternativa para tener esa misma función. Esta misma mañana hablábamos de un niño que comentábamos que es un niño que lo lanza todo, cosa que ve, cosa que lanza, cosa que ve, cosa que lanza, y esto es agotador en una clase y agotador en una casa y agotador en cualquier sitio. Todo lo coge y todo lo tira a sitios donde no puedes recuperarlo muchas veces. Entonces, habían hecho la evaluación funcional y entonces me contaba una compañera, pues ya está, sabemos que lo que quiere sobre todo es llamar la atención o dejar de hacer una tarea, porque lanza los materiales cuando se ha cansado. Y entonces lo que hemos decidido es darle más atención cuando lo tira, tal, o sea, se habían quedado en trabajar con la conducta. Vamos a retirarle un ratito a un rincón para que se relaje, le vamos a hacer otra actividad y tal. Y le dije yo, ¿y qué le habéis dado para que consiga lo que, si habéis descubierto que lo que le pasa es que quiere dejar de hacer esa tarea, cómo le vais a enseñar a que pida un descanso? Ah, no, eso no lo hemos hecho. Pues mal. ¿Me explico? O sea, si no le estamos dando otra función, va a seguir haciéndolo. O sea, tenemos que enseñarle, pues a lo mejor en su libro de comunicación, tenemos que introducir una foto o un picto que él pueda decir un descanso, y le enseñaremos, a base de repetir y repetir, que cada vez que quiera tirar el objeto, es más adecuado que coja su libro de comunicación, nos entregue el pictograma de quiero descansar, le dejamos levantarse, se da una vuelta por la clase, se vuelve a sentar, pero no tiras el objeto, me lo pides de otra manera. Entonces, en esto se basa un poquito el apoyo conductual positivo, en vamos a darle una alternativa, pero hay que evaluar cuál era la función. ¿Para qué? Para modificar el contexto, un poquito para cambiar su estilo de vida y para buscar conductas alternativas. Si la persona está aprendiendo, si está generando nuevas habilidades, si todo el mundo nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo, es que lo estamos haciendo bien. Si esto no sucede,
pasa. Cosas así importantes a recordar respecto a la conducta, que es muy importante que nos acordemos que su comportamiento es comunicación, que no son tiranos, que no nos quieren hacer nada, que si nos pellizcan no va contra nosotros, es una conducta comunicativa, algo quieren. Entonces, hay algo que nos quieren expresar, que no saben hacerlo de otra manera y eso es muy potente. Las autolesiones a nosotros siempre nos preocupan muchísimo porque cuando descubren la potencialidad de una autolesión, cuando un niño se autolesiona, de repente tiene a toda la ciudad encima para impedírselo. Entonces, de repente abren sus ojos diciendo ¡wow! Y esto, mañana lo repito, es muy poderoso. Entonces, tenemos que explicarle que, o sea, de la manera que podamos y con las herramientas que tenemos, vamos a enseñarle a que puede tener mi atención sin hacer eso. Y bueno, nunca asumamos que nada si no está basado en hechos. Hay que asegurarse siempre que lo está comprendiendo, ¿no? Y como dirían ellos, no me juzgues por lo que hago, busca por qué lo hago, es lo que ellos nos dirían. Y mirar, las 12 habilidades comunicativas que plantean en algunos autores, a mí me gusta mucho porque si una persona de cualquier edad, en cualquier contexto, no tiene estas 12 habilidades sociocomunicativas, van a aparecer problemas de conducta. Si una persona no puede pedir algo que desea, como puede ser algo de comer, si no podemos pedir ayuda, si no podemos pedir un descanso, si no podemos decir que no queremos algo, que no nos gusta algo, si no podemos decir que sí queremos algo, si no podemos decir que no lo sabemos, si no sabemos esperar, si no controlamos el tiempo, si no sabemos llamar la atención de algo, si no podemos expresar nuestros sentimientos, si no sabemos seguir instrucciones de lo que se espera de nosotros, si no entendemos un horario porque no está ajustado a nuestro conocimiento, o si no entendemos los cambios de actividad, vamos a tener problemas de comportamiento mayores o peores. Entonces, estas son las habilidades que nuestros chicos necesitan que les vayamos dando. Y ya, resumiendo, esto es un poquito otro más, ¿no? Recordando también lo que decía Arturo, tenemos que darles un sistema de comunicación, enseñarles las consecuencias, ser muy consistentes. Nosotros tenemos que ser muy rutinarios también. A las personas con autismo les gustan las personas que siempre responden igual y que se comportan. Muchos chicos nos dicen, jo, qué cómodo me siento cuando vengo aquí, porque claro, somos como muy metódicos. Entonces se sienten muy cómodos, ¿no? Porque siempre les avisamos de todo, estamos siempre... Y fuera de ahí, pues ya saliendo de la burbuja, ya no tienen esa estructura. Entonces ellos se sienten cómodos con la gente pues que no es tan... A veces la espontaneidad, nuestra cultura es muy irónica, hacemos muchas metáforas, estamos todo el día gastando bromas, esas situaciones les perturban muchísimo porque no se sienten cómodos, porque es muy cambiante, de repente no se enteran del chiste. Entonces en el cole somos muy irónicos también, en las aulas, y ellos lo pasan fatal. Entonces, establezcamos los límites, démosles momentos tranquilos y seamos adultos confiables para ellos. Y, por supuesto, trabajemos en equipo porque no queda otra. Hasta aquí. Muy bien. Pues muchas gracias, Rocío. Tres cosas, perdón. Muchas gracias, Rocío. Porque, bueno, hemos ido aterrizando. Un poquito. Hemos ido aterrizando y yo no sé si es bueno o es malo porque nos has creado más. Más confusión. No, más que confusión, un reto ahí bastante complicado. Bueno, sí que me han quedado claras tres cosas. Primero, que si queremos educar a Lucas con autismo, pues lógicamente debemos saber mucho de autismo, pero tenemos que conocer mucho más a Lucas. Eso, por lo menos eso sí que me ha quedado claro. Luego, la investigación y la evaluación, yo creo que sí que es cierto, que es fundamental, clave, y el trabajo en equipo. Yo creo que con eso pues iremos superando perfectamente todos los retos que nos supone la atención a estos alumnos. Pero bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos hemos quedado con ganas de ver ya qué es lo que pasa el jueves, que tendremos ya el jueves próximo las estrategias de intervención educativa con personas CEA, que ya iremos concretando más todo este tipo de cosas, pero yo creo que sí que ha sido muy clarificador. Muchísimas gracias a los dos. Decir que el enlace, para los que están inscritos en las jornadas, recibirán el enlace con la grabación de las jornadas para que puedan volver a visionarlas y anotar lo que quieran y puedan realmente sacar o enriquecerse con estas jornadas más despacio en casa.
y quiero dar las gracias también, lógicamente, a nuestros compañeros de postproducción de la Universidad Católica que han hecho posible la transmisión de estas jornadas, a los cuales les agradezco su disposición hacia el centro y hacia las actividades que nosotros realizamos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los que están aquí, porque lógicamente también el ver caras sí. te motiva un poquito más, y ver sobre todo que hay gente preocupada, lógicamente los de casa también, pero que hay gente preocupada por este tema y por dar solución a lo que nos plantean, a los retos que nos plantean estos alumnos en el aula. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias lógicamente también a la asociación, sí, claro. que lógicamente es la que ha hecho posible estas jornadas, y que iniciamos aquí un camino de colaboración que lógicamente tiene también no solo sirve para realizar actividades, sino también para realizar investigación, estudio, que también necesitamos. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nos vemos el jueves si Dios quiere. Muchas gracias.